final es un lenguaje. Bitcoin es una herramienta de libertad. Uno de los puntos más importantes, ¿no? El hecho de que sea finito y que no se pueda crear de la nada. Estamos pasando de la era industrial a la era de la información. Estas son las tecnologías que rompen con paradigmas. Tú tienes a las escuelas y tienes las aulas, todas son iguales, te enseñan lo mismo a todo el mundo. ¿Para qué? Una sociedad homogénea, para poder controlarla. Pues porque el dinero que utilizamos hoy, a pesar de lo que muchos puedan creer, es una herramienta de esclavitud. Los estados lo que hacen es recaudar dinero de la sociedad y se lo gastan en terceros. O el gobierno de España emitiendo deuda y poniéndole un nombre muy chulo, los fondos Next Generation. ¿Tú crees que hay alguien detrás creando una educación que te mantenga puto? Buenas, Javi, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues encantado de estar aquí, Jordi. Un placer, tío. Me hace una ilusión tremenda, obviamente. Y soy una persona muy transversal, no entro muy en profundidad en los temas, pero en algo que sí que me interesa es el sistema monetario, las criptomonedas, con lo cual me encanta tenerte aquí. Me gustaría que le explicaras a la gente por qué debería escucharte a ti en vez de escuchar música en el gimnasio o haciendo los platos. ¿Qué va A ver, yo creo que escuchar música en el gimnasio es algo muy bueno, ¿no? Que te motiva, te anima. En este caso, hombre, yo creo que vamos a hablar de una tecnología que literalmente va a cambiar la vida de todo el mundo, no solamente aquí en España, sino en todos los países, independientemente de tu posición social, de si eres más rico, menos rico, de tus creencias, porque es una tecnología que impacta directamente en la forma que tenemos de interactuar con el dinero y con la forma de atesorar riqueza. Y es algo que no existía hasta ahora, ¿no? Y hemos escuchado tantas opiniones y tantas cuestiones alrededor de Bitcoin, de las criptomonedas en general, que yo creo que tener un podcast en donde puedas desgranar y puedas entrar en esta madriguera de conejo, que nos gusta llamarle a nosotros los que llevamos un poquito de tiempo en este mundo, te puede dar una ventaja para salir adelante en un momento de cambio, desde mi punto de vista, de paradigma en muchos aspectos. Entonces creo que Bitcoin va a jugar un rol clave en lo que supone tu futuro financiero y tienes que entenderlo. Otra cosa es que luego no te guste. Yo siempre digo que no doy consejos de inversión a nadie, simplemente comparto lo que he aprendido y al que le parezca interesante y quiera profundizar, pues oye, le abrimos algunas puertas que le pueden servir como punto de inicio. Me parece súper necesario este rol que haces y me molaría, bueno, antes de nada, explica un poco por qué te tienen que creer, ¿sabes? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cómo has aprendido el tema? Explica un poco quién eres para quien no te conozca. Bueno, me llamo Javier Bitcoin en las redes, por si me queréis buscar. Llevo trabajando en un exchange, que es una plataforma, un intermediario, que es un engranaje, yo le llamo un engranaje que conecta dos mundos, el mundo del dinero tradicional, del dinero que todos hemos conocido y que damos por sentado, que es el dinero, por decreto, ¿no? Por ley, el euro, el dólar, todas estas monedas, y Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, durante estos años, desde que Bitcoin se lanzó en el año 2009, pues ha habido muchos emprendedores que han visto una oportunidad de ocupar un gap, un espacio, para otras personas que querían utilizar su dinero tradicional para comprar Bitcoin y criptomonedas, pero no sabían cómo, ¿no? Era muy difícil en los primeros años comprar. Entonces, yo llevo trabajando, ya digo, unos 6, 7 años, dando formación, charlas, explicando en qué consiste Bitcoin, desde un punto de vista no tan de inversión o técnico, sino desde un punto de vista político, social, filosófico, para entender el impacto que puede llegar a tener en nuestras vidas. Entonces, bueno, no creo que sea el mayor experto del mundo, pero sí que tengo una experiencia, tengo skin in the game, ¿no? Tengo experiencia directa con lo que Bitcoin significa y a la gente que tenga curiosidad creo que algunas piezas del puzzle le pueden servir para completarlo y tener una visión global, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Por qué a una persona que no sabe nada de criptomonedas le tiene que interesar? ¿Por qué crees que en esta época de cambio que se viene es necesario? Yo voy a hacer una primera diferenciación. Siempre hablamos de criptomonedas y lo englobamos todo como en un mismo pack, ¿no? Y yo siempre hago la distinción de Bitcoin. Eso es muy importante entenderlo desde el día 1, desde el minuto 1. ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Y qué son las stablecoins, ¿no? Que formarían todo parte de un ecosistema, pero que si no estás familiarizado, no estás en el día a día, lo puedes poner todo en la misma saco. Perdón, que te interrumpa. Sí. Antes de empezar a diferenciar entre Bitcoin, criptomonedas, o sea, esto mola, pero habrá gente que no tenga contexto aún. Empecemos primero de forma más rollo, vamos a entender por qué surgen las criptomonedas, ¿sabes? Por qué son necesarias, y luego empezamos entre las diferencias entre ellas. Vale, Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, que el white paper se publica en el año 2008, el 31 de octubre. No es que fuera Satoshi Nakamoto, que es el creador, ¿no? Este seudónimo que utilizó que publicó el white paper, sino que esto viene de antes. ¿De cuándo? Pues más o menos desde los años 70. Desde los años 70, donde ya se veía que iba a haber un despliegue de una plataforma nueva de comunicación, que es Internet,
empezó a haber un movimiento de cypherpunks. Estos cypherpunks lo que buscaban era que utilizáramos esta infraestructura de comunicación para poder enviar y recibir mensajes sin tener que dar nuestra identidad, pudiendo revelarnos selectivamente. ¿Esto fue por el desligue del patrón oro o fue antes? Bueno, fíjate que la ruptura del patrón oro de Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, coincide más o menos con una fecha importante anterior, que es en 1970, con el Bank Secrecy Act, que fue un decreto que también lanzó el gobierno de Estados Unidos, donde de alguna forma trazaba o obligaba a identificar a todos los movimientos que se hicieran a través del sistema bancario y financiero. Entonces hubo un movimiento que reaccionó a este punto, ¿no? Que dijo, oye... O sea, claro, ¿es más por el tema de la privacidad que no tanto por la inflación que iba a causar? ¿O es por las dos? O... Pues claro, en un primer momento se basa más en la privacidad, se basa más en tener ese derecho, ¿no? Hay varios momentos importantes en los años 80, en los años 90, donde vemos la importancia de esa privacidad. ¿Dentro de dónde? De un dominio nuevo, que es el ciberespacio, ¿no? Entonces, este grupo, por ejemplo, Perry Barlow, que hizo un manifiesto criptoanarquista en Davos, claro que él decía en Davos que los gobiernos del mundo en este nuevo dominio no eran bienvenidos, que no les había dado autorización nadie para que vigilara lo que estábamos haciendo dentro del ciberespacio y que este nuevo reino, este nuevo dominio, nos iba a dar autonomía, nos iba a dar soberanía a las personas, ¿no? Entonces, a ver, nace como un movimiento para dar privacidad. Pero claro, el dinero, al final, es un lenguaje. El dinero es una forma de comunicar con otras personas. Aparte de la información y de que yo te pueda enviar a ti un mail con anonimato, sin dar mis datos personales, el valor es súper importante. ¿Qué es lo que vemos ahora con el dinero? Que todas las transacciones tienen que estar identificadas. Tiene que haber lo que se llama conoce a tu cliente, un KYC, detrás de cada transacción, ¿no? Si no, no te dejan hacerla. De hecho, el dinero en efectivo, que es la parte de privacidad que queda, se está como reduciendo cada vez más. Entonces, el origen de todo esto es, tenemos una nueva plataforma que es Internet, que nos conecta a todos los seres humanos del planeta para compartir comunicación, información y conocimiento, pero además de comunicación, información y conocimiento, hay un nuevo lenguaje, o hay un lenguaje que es el dinero, es el valor, que también puede operar dentro de esa plataforma. Entonces, cripto viene de oculto, criptomoneda. Entonces, lo que crearon estos cypherpunks, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que publicó el white paper en 2008, es un sistema de transferencia de valor con una capa de privacidad adicional, ¿no? Y sin necesidad de un intermediario. Entonces, el origen viene de ahí, el origen viene del totalitarismo que tienen los estados, ocupando cada vez más ámbitos de la vida personal de todas las personas, de las empresas, de todo el mundo, y tener un reducto, un refugio, donde podamos transferir valor de un punto A a un punto B sin que este actor, que es el Estado y al que nadie le ha dado permiso, lo ha hecho de forma proactiva para tener más control y más poder, pues podamos, digamos, esquivarlo, ¿no? Ese es un poco el origen de Bitcoin. Qué interesante. ¿Qué es Bitcoin? A mí Bitcoin me gusta definirlo desde 3 puntos de vista, ¿vale? Se puede definir de más, pero desde 3 puntos de vista. Uno, como herramienta de libertad. ¿Vale? Bitcoin es una herramienta de libertad. Y alguno puede decir, ¿y por qué es una herramienta de libertad? Pues porque el dinero que utilizamos hoy, a pesar de lo que muchos puedan creer, es una herramienta de esclavitud. Es una herramienta de la que te obligan a depender de ella. ¿Por qué lo es? Tú, por ejemplo, ahora mismo puedes tener una empresa, puedes tener una nómina, trabajas por cuenta ajena, eres autónomo, a ti te pagan en una unidad de cuenta que está vinculada al poder político. ¿El poder político por qué? Porque estas monedas, a diferencia del oro y la plata, que es dinero que existe en el mundo real y que no se puede crear de la nada, estas monedas las crea el poder político. Ya le llamen Banco Central, Christine Lagarde, o la Reserva Federal, Jerome Powell, o el gobierno de España emitiendo deuda y poniéndole un nombre muy chulo, los fondos Next Generation, porque yo creo que ahí se están riendo de las nuevas generaciones, que es quienes van a pagar todo ese dinero, que están gestionando al final los políticos y gastándolo como ellos consideran, mientras tú no tienes poder de voto ni decisión. Tienes que pensar que a ti, cuando te pagan todos los meses en ese dinero, tú estás almacenando. Eso es como una batería, ¿vale? Que tú llenas de euros. Pero el poder político puede hacerte más grande esa batería, puede modificártela, puede alterártela, de manera que te diluye lo que tú tienes en esa batería, ¿vale? Entonces eres esclavo de las decisiones de esos políticos. Bitcoin rompe con esa esclavitud, porque Bitcoin es un protocolo basado en matemáticas. Bitcoin es un sistema de dinero basado en matemáticas y criptografía.
¿Y en matemáticas qué quiero decir? Quiero decir que como cualquier fórmula matemática, 2 más 2 son, bueno, cualquier cuenta que hagamos, 2 más 2 son 4, eso son matemáticas, Bitcoin está basado en eso. No hay ningún político que pueda cambiar la emisión de Bitcoin. Van a haber unas unidades específicas concretas, suceda lo que suceda. Y ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? El hecho de que sea finito y que no se pueda crear de la nada. Claro, entonces, si tú piensas que el poder político ahora determina, modifica, altera, embarga, tiene la capacidad de regular lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, el dinero que te puedes gastar en efectivo, que es tu energía, es el tiempo vital que tú estás produciendo y que estás atesorando en esa unidad de cuenta vinculada al poder político, estás en sus manos. Es que si te paras a pensarlo, tío. O sea, tú gastas tu energía, tus calorías, ¿sabes? Gastas tu energía en generar un beneficio, generar un valor para la sociedad que luego tú puedas almacenar. Lo que está pasando aquí es que no, o sea, lo almacenas y te lo diluyen. Hay gente que sin ellos gastar su energía, lo único que hacen es, bueno, aumentar la batería esta que tú le llamas, ¿sabes? Están diluyendo tu energía. Esto es un robo, lo que pasa que la gente no se da cuenta. Mira, ahí, o sea, voy haciendo incisos, pero no me quiero olvidar de las definiciones de Bitcoin y luego las altcoin y luego las A stablecoin. mí, personalmente, me interesa mucho este tema. O sea que... Pero fíjate que hay un cuadrante de un economista que es Milton Friedman que decía que hay 4 formas de gastar el dinero. Tienes en el primer cuadrante, yo me gasto el dinero que gano en mí mismo. Entonces, las decisiones que vas a tomar sobre ese gasto son, quiero la máxima calidad al mejor precio. Vas a buscar ese formato, ¿no? Luego tienes el segundo cuadrante, que es, yo he ganado dinero y me lo gasto en ti. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar que tenga muy buena calidad, pero me voy a fijar en el precio. Cuando tú invitas a alguien, a ver, le invitas con todo el cariño y tal, pero te fijas en cómo estás utilizando tu dinero, no tanto como si fuera para ti, ¿verdad? Luego estaría el tercer caso. Imagínate que tú trabajas para una empresa y esa empresa invita a comer a todos los trabajadores. Los trabajadores, cuando vayan a mirar el menú, ¿qué van a pedir? Lo que más les apetezca. ¿Por qué? Porque paga la empresa, paga otro paga lo que tú vas a consumir. Y luego está el cuarto cuadrante, que es el más siniestro, que es otros se van a gastar el dinero de otros en terceros. ¿Y qué actor es en este momento? Los estados. Los estados lo que hacen es recaudar dinero de la sociedad, de los trabajadores, de los autónomos, de los empresarios, que crean riqueza, y se lo gastan en terceros. Con lo cual no miran ni la eficiencia, ni miran el coste, ni miran si es lo más productivo, no miran nada. Y además se ponen la medalla de que gracias a ellos tienes servicios públicos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hago este punto en este cuadrante? Porque Bitcoin lo que hace es proteger el primer cuadrante. Y luego explicaré por qué, si quieres profundizo. Bitcoin protege que si tú has generado riqueza te la puedas gastar en ti sin que nadie te la pueda quitar. Y el dinero fiduciario, que es el dinero que utilizamos hoy, que tiene un nombre. La gente, muchas veces pienso, si sales a la calle y preguntas a la gente cómo se llama el dinero o qué es el dinero fiduciario, no lo sabe. Dinero fiduciario es dinero por decreto, dinero por ley. Y este dinero que conocemos lleva más o menos con nosotros desde 1913, la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Los billetes, los dólares son Federal Reserve Bank Note, ¿no? Algo así. Esto es como se llaman oficialmente. Son billetes de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal es una entidad privada, ¿vale? Que es un consorcio. Hay un libro que es la reunión del Jekyll Island, o Sí. la isla de Jekyll Island, donde se juntaron pues, todos los gerifaltes, todos los poderosos de aquel tiempo, y obligaron a Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, a firmar un decreto donde ellos se convertían en el único emisor de la moneda. Entonces, a partir de ahí, tú tienes el dinero en manos del poder político, totalmente, y no dependes de un límite a tu poder, que era el oro. ¿Por qué Richard Nixon desvinculó el patrón oro en 1971? Porque eso les da rienda libre, poder absoluto sobre el dinero. Y a ellos les da igual diluir la capacidad de compra de los ciudadanos. Si se tienen que gastar ahora mismo 100.000 millones de dólares para financiar la guerra de Ucrania, pues se lo gastan. ¿Por qué? Porque lo pagan todos y yo lo imprimo en base a deuda y ya está. El tesoro, se venden deuda entre ellos y tal. Entonces, ¿qué hace el dinero fiduciario? Beneficiar a este cuarto cuadrante. Les empodera a ellos. Y empodera además la ineficiencia. ¿Por qué? Porque si yo me puedo gastar el dinero de otros en terceros, si lo que estoy financiando, los servicios públicos que tenemos hoy, funcionan mal, ¿qué voy a decir? No voy a decir que es por otros motivos, como que la gente está desmotivada, o que no hay incentivos suficientes, o que no hay competitividad. No voy a decir eso, voy a decir es que no tienen suficientes recursos, por lo tanto voy a tenerle que quitar más al sector privado para dárselo a ellos, ¿vale? Entonces voy a seguir atacando al cuadrante 1. El dinero fiat beneficia y apuntala en el poder al cuadrante 4, y Bitcoin apuntala en el poder al cuadrante 1. Entonces yo creo que estamos en una transición y que la gente tiene que entender
que aunque hayamos nacido en ese paradigma y te levantes por la mañana, te levantas por la mañana, ¿qué haces? Vas a trabajar para que te paguen en euros en España, y lo hacemos todos porque es la inercia de la sociedad. Pero, y luego entraremos en eso. Yo creo que estamos en un cambio, en una ruptura de ese tipo de dinero que hemos conocido todos y que ha traído cierta estabilidad en Occidente, sobre todo, porque en otros países las monedas de algunas naciones es un desastre, eso ya lo sabemos, Argentina, Venezuela, Egipto, Turquía, la India, bueno, muchísimos sitios, pero eso va a llegar aquí. Tengo una pregunta en cuanto a eso. Por ejemplo, si España gasta pues muchísimo más de lo que puede gastar y pide el Banco Central Europeo, la inflación, al ser euro, imagino que está repartida entre varios países. ¿Cómo puede un país gastar más? O sea, ¿qué se hace? ¿Una inflación agregada de todos los países? ¿O cómo funciona? O sea, si un país de Europa lo hace muy mal y gasta muchísimo más, por lo tanto, necesitan imprimir más, ¿cómo funciona? La inflación es europea, ¿no? O sea, Bueno, la inflación afecta, depende de la capacidad productiva que tiene cada país en los diferentes momentos, ¿no? En cada momento. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay inflación? Lo que ocurre o sea, ¿por qué se produce la inflación? Cuando hay inflación es el Estado o los agentes económicos, las empresas, se endeudan más de lo que son capaces de generar. Entonces, los productos y servicios, que son los bienes al final, que están denominados en esa unidad de cuenta que hace referencia a la deuda, la única forma que tienen de ajustarse cuando esa deuda crece muchísimo, como ha pasado con la pandemia, por ejemplo, que ha habido un crecimiento de la deuda tremendo, es subiendo los precios. Porque si la economía productiva no es capaz de escalar, de crecer a la velocidad que crece la deuda, la única forma que tú tienes para pagar esa deuda en el futuro es subiendo los precios en el presente. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, cuando salen políticos diciendo que los culpables de que suba la inflación son los empresarios avariciosos, es falso. Es falso. La inflación es un fenómeno monetario que tiene que ver con la creación de deuda de los bancos centrales y de los gobiernos y de además financiar la estructura del Estado con déficit. ¿Qué significa con déficit? Pues que tú eres capaz de ingresar una cantidad de impuestos con la actividad económica y no lo financias con esa cantidad de impuestos que estás recaudando, sino que te pasas, ¿vale? Y tienes que financiar, por ejemplo, con deuda, pagar las jubilaciones o pagar otro tipo de gastos, que es lo que están haciendo ahora. Entonces eso tiene un impacto que trasladas al sector privado. Y el sector privado, como le vas a seguir quitando riqueza, lo que hace es, para sobrevivir, subir los precios. Y eso al final lleva a un deterioro de la moneda y a otras cuestiones que podemos comentar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay mucha inflación? ¿O qué pasa cuando la moneda no cumple una de sus tres funciones? ¿Cuáles son las tres funciones del dinero? Unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor. Si tú ganas dinero en euros y el almacenamiento de valor no te está protegiendo, o sea, no te está sirviendo como forma de ahorrar porque pierde valor, ¿qué haces con ese dinero? Lo vas a invertir. Lo vas a invertir en inmuebles, en casas, aquí en España. Más que invertir es como sacar de la moneda fiduciaria para que no se te devalúe. Exacto. Al menos que vaya a la par, ¿no? Lo retiras de la moneda fiduciaria y lo pones, por ejemplo, en inmuebles. En inmuebles, que es un bien real, ¿no? Y que hay escasez, no hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú imprimes mucho dinero y casas no se construyen ni de lejos al mismo ritmo, ahora se están construyendo unas 100.000 viviendas en España al año, eso no suple pues te vas a proteger, porque esto, en comparación con la unidad de cuenta de la que partes, los inmuebles van a subir más de precio que mantenerte en euros. Pero no solamente con los inmuebles, con las acciones de bolsa. ¿Qué pasa en Estados Unidos con el Nasdaq, con el Dow Jones, con el S&P? Pues que desde la pandemia, a pesar de que estuvimos encerrados, han subido más de casi un 100%. Eso es una barbaridad en 4 años. ¿Por qué? Porque ha habido tal emisión monetaria. Todos los estadounidenses saben que tener el dinero en dólares les va a empobrecer, que han decidido convertir ese dinero a activos. En el caso de los inmuebles es uno, en el caso de los activos financieros, que serían acciones de bolsa y otro tipo de activos, serían otros. El oro está en máximos históricos, está en $2.400 la onza. La plata ha superado los 31 o 32 dólares. ¿Por qué? Porque son activos reales. Y Bitcoin entra dentro de todo este mapa, ¿no? Entonces, cuanta menos fe hay en la moneda fiduciaria, más sube todos los activos reales. Totalmente. Si buscáis la gráfica de la bolsa de Argentina o de Venezuela, os vais a sorprender muchísimo, porque parece que la economía va como un tiro. No va como un tiro. La unidad de cuenta, la moneda que utilizan allí, es una porquería, literalmente, y la gente que tiene esa capacidad o que tiene esa visión o que tiene esa educación no se queda atrapado en el bolívar o en el peso y lo invierte en lo que puede. Pues en el caso de estos países, en la bolsa de aquel país. También vas a perder capacidad de compra porque esas empresas se están degradando. Pero desde el punto de vista monetario te vas a poder refugiar un poquito, ¿no? Entonces, claro, he hablado un poco de
¿por qué trabajar para el sistema fiduciario, para la moneda fiat, para el euro, el dólar y todas las demás divisas de los demás países? Hay unas 160 en el mundo. Es la mayor, desde mi punto de vista, la mayor estafa que hemos conocido de nuestro tiempo. Habrá estatistas que te digan que no, que te digan que el dinero privado es muy peligroso porque no permite a los gobiernos planificar y hacer inyecciones de ayudas, por ejemplo, en un momento determinado. Y a lo mejor es verdad, no digo que no. Pero a mí me parece que Bitcoin, en este momento, tal y como está el mundo, tal y como se está moviendo a nivel geopolítico, con los conflictos, las guerras, la polarización a la izquierda y a la derecha, siempre que esto ha sucedido históricamente, ha habido pues una transición y un deterioro de las monedas enorme, que es donde creo que vamos. Entonces, si la gente no es consciente de eso, tú me preguntabas al principio, ¿por qué tienen que ver este podcast? Porque si la gente no es consciente del momento histórico en el que estamos, con un deterioro de las monedas fiduciarias y hacia dónde va todo esto en los próximos 10, 15, 20 años, lo va a pasar mal financieramente. Y esto no es consejo de inversión, ¿vale? Entonces yo creo que dentro de, pues luego podemos hablar, de todos los activos, pues Bitcoin cumple un rol y un papel muy especial, con unas características que ningún otro activo, como la inversión en bolsa, como los inmuebles, como el oro y otras cuestiones, cumple. Pues mira, el modelo monetario en el que estamos ahora nace después de la Segunda Guerra Mundial, del Acuerdo de Bretton Woods, 1944. Entonces Estados Unidos queda como el hegemón, el ganador de la guerra, dice, oye, mi moneda va a ser la releche en todo el mundo y todos vais a aceptar que es la referencia, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que la voy a anclar al oro. Entonces, como decíamos antes, de 1944 a 1971, tú tienes una onza de oro que se cambia a $35. Y eso lo tienes sostenido. ¿Qué ocurre? Que estamos en los años de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Qué pasa en esos años? Pues que Estados Unidos incurre en más gastos de los que debe o de los que puede por las reservas de oro que tiene, y tenemos la guerra de Vietnam, tenemos la guerra de las Coreas, tenemos conflictos en África, en Oriente Medio, etc. Entonces, hay países, Charles de Gaulle, Francia, dice, oye, Estados Unidos, vamos a utilizar nuestros dólares, nuestra reserva, para sacar el oro que decís que tenéis respaldando a vuestra moneda. Y Nixon en aquel momento dice, no, esto se ha terminado, la convertibilidad y tal. Hoy hemos pasado de que una onza se cambia a $35 a que se cambia a $2.400. Desde entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos en un sistema basado en deuda. En deuda. Me da mucha rabia que la gente interprete el libre mercado como el problema y no la emisión monetaria desmedida sin tener ningún tipo de patrón de nada como el problema. ¿Cómo se lo puedes explicar para que entiendan que no es el libre mercado, sino que es o sea, que el problema es la emisión monetaria? Fíjate que tengo discusiones, mucha gente dice, no, es que el capitalismo no es bueno. Yo primero creo que no vivimos en el mundo, en ningún país del mundo, en un sistema capitalista. En ninguno. ¿Por qué? Porque si tú tienes la herramienta básica de interacción humana, que es el dinero, en manos del poder político, ¿cómo va a ser capitalismo? Es imposible. Hay un efecto, que es el efecto Cantillon, que quizá algunos lo conozcan. Esto es de un filósofo economista inglés del siglo XVI, que hablaba de la importancia que tiene estar cerca de la creación del dinero. Si tú eres el Banco Central Europeo, ¿a quién vas? Tú decías antes quantitative easing, luego hablaremos de eso y de la crisis del año 2008. Si tú estás cerca de la creación de dinero, tienes una ventaja sobre el resto de la población inmenso. ¿Y quién está cerca de la creación de dinero? Pues las entidades financieras y bancarias, por un lado, y los estados. Los estados emiten deuda a nombre de todos los ciudadanos y reciben el dinero contante y sonante de la unidad de cuenta de esa moneda fiduciaria. Entonces ellos se financian con dinero fresco. ¿Cómo pasa eso? Lo que hace el Estado es emitir deuda. Emite deuda y dice, oye, tengo una necesidad para pagar las jubilaciones, para pagar los gastos de seguridad del Estado, para pagar intereses de la deuda. Entonces se refinancian, emiten deuda, van al mercado. El Banco Central Europeo, como no puede comprar deuda directamente de los estados, se hace a través de un intermediario, que son los bancos comerciales, que se llama el mercado secundario, y ahí se hace el intercambio de papelitos. Tú me das la deuda y yo te doy dinero fresco para que lo puedas gastar. Y ese dinero al Estado, a esa entidad concreta, no le supone ningún esfuerzo. Pero ese esfuerzo se lo va a trasladar a los ciudadanos cuando tengan que pagar esas unidades monetarias al Estado en forma de impuestos. ¿Vale? Los impuestos sirven para sacar de circulación dinero, para bajar la inflación. Y luego los bancos centrales tienen mecanismos para controlar también esa subida de precios, ¿no? Esa inflación que es subiendo los tipos de interés. Si ha habido una deuda enorme por parte de la sociedad o de los estados, que se han endeudado muchísimo y la economía está súper caliente. Tú te vas a Argentina y ahora no lo sé, que ha habido cambios,
Pero tú te ibas a Argentina cuando había una inflación altísima y veías que todos los establecimientos, los restaurantes, todo estaba lleno. Pero no era porque la economía fuera bien, sino porque la preferencia temporal de la gente era muy alta. Entonces la gente se quería gastar su dinero súper rápido. Y eso lo que lleva es a una economía de consumo, no a una economía productiva, industrializada, de futuro. Cuanto más te sube la moneda, más forzado estás a gastar, porque si no, luego no podrás obtener lo que sea. Claro, cuanto la moneda, más perspectivas hay de que se deteriore su valor y de que los precios que hay alrededor de ti suban, más ganas o más incentivos tienes a gastártelo lo antes posible y a no ahorrar. Entonces, si tú no ahorras, si tú tienes, tú que eres empresario, si tú no ahorras como empresa, tú no puedes reinvertir ese dinero en desarrollar nuevos servicios, en nuevos productos. Entonces vas a ir a lo más fácil, a los productos de menos valor añadido, porque es lo que el mercado te está demandando, porque tienes una moneda muy pobre. Entonces la gente lo que va a hacer también es gastarse su dinero lo antes posible en algo que pueda consumir rápido. Y eso destruye la economía de un país. Entonces, claro, desde 1971, a partir del año 2008, que llega la crisis de Lehman Brothers, que fue una burbuja en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, que además se produjo dando préstamos, dando créditos de muy mala calidad a cualquier persona que fuera a pedir un préstamo para comprarse una casa. Los ninja famosos, no income, no jobs, ¿vale? No tengo ingresos, ni tengo trabajo, pero me das un préstamo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos estadounidenses, los fondos? Lo paquetizaron y lo vendieron al sistema financiero internacional. Entonces, eso llegó un momento en el que explotó. ¿Qué hicieron los estados de la mano de los bancos centrales, que es un monstruo de dos cabezas? Es el mismo ente, ¿vale? Lo que pasa es que parece que están separados, pues como la separación de poderes aquí en España, más o menos parecido. Pues lo que hicieron fue decir, vale, salió George Bush y dijo, estamos en un momento crítico de la economía, pero hemos tomado decisiones muy duras, muy importantes, que van a resolver todos los problemas. E crearon 700.000 millones de dólares de la nada. ¿Cómo los metieron en la economía? No los metieron en la economía, se lo metieron a los bancos, al sistema financiero. ¿Por qué? Porque si no hacían eso, había una crisis de liquidez. ¿Qué significa que hay una crisis de liquidez? Que mañana cualquier ciudadano que tiene cuentas bancarias en esos bancos va a sacar su dinero del cajero. O sea, rescataron a los bancos. Rescataron a los bancos. ¿Cómo? Emitieron deuda del Tesoro, del Estado, crearon ese nuevo dinero, hicieron el intercambio de cromos, se lo inyectaron a las entidades financieras y esas entidades financieras no quebraron. Pero esa deuda, ¿quién la tiene que pagar? Los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Y qué pasó con todos los ciudadanos que no pudieron pagar las hipotecas en esos años? Que perdieron su casa. ¿Y quién se quedó con esa casa? El sistema bancario y financiero. Hostia puta, qué estafa. Entonces, desde el año 2008, ha habido diferentes quantitative easing. Ha habido quantitative easing 1, 2, 3, 4, ¿vale? Explícalo, ¿qué es quantitative easing? Quantitative easing es flexibilización cuantitativa, que básicamente le ponen nombres raros para que no se entienda, pero básicamente es crear dinero en base a deuda para meterlo a quien a mí me dé la gana. En este caso, al sistema financiero. Es decir, vosotros pagáis la fiesta, ellos se enriquecen, nadie va a la cárcel y cada día sois más pobres. ¿Por qué? Porque utilizáis mi dinero, que es el dinero estatal. Y todo porque creemos en él. Y todo porque, bueno, el dinero es una creencia. El dinero, además de ser una tecnología que nos ha acompañado a lo largo de miles de años, en diferentes formas, que es lo que la gente tiene que entender, por qué hoy somos más esclavos que en el pasado respecto al dinero que utilizamos. En otras cosas a lo mejor no, sobre todo por la tecnología y otras cuestiones, la información, pero desde el punto de vista del dinero, no ha habido dinero más totalitario y más esclavo que el que utilizamos hoy. Porque el oro y la plata, al final era... El problema del oro y la plata, ¿cuál fue? Que no era escalable. ¿Porque no hay suficiente como para respaldar el crecimiento económico? No tanto por eso, porque ahí entramos en otro debate. Si una economía necesita tener inflación para crecer o puede tener deflación, que es lo que Bitcoin ofrece. Entonces, no era tanto por eso, sino porque el oro y la plata, al ser físicos, hay gente que lo ve como una ventaja, que lo puedas tocar, pero en un mundo globalizado y en un mundo transoceánico, ¿no? Cuando se cierra el globo, claro, llevar un pago desde Reino Unido hasta Estados Unidos era un problema. ¿Qué pasó? En 1850 aproximadamente se conectan las dos partes del Atlántico con el telégrafo y ya tienes un sistema de comunicación. Y tienes a los intermediarios bancarios que lo único que tienen que hacer es anotar apuntes contables de qué tiene quién en oro y en plata. Y al final los políticos, los banqueros se dieron cuenta de que les daba mucho más poder infinito, no depender de una materia prima que respaldara el dinero que utilizaban, ¿sí? Que era el oro y la plata, que era el metal, sino depender de una moneda fiduciaria, que es lo que tenemos ahora. Entonces el oro y la plata funcionaron muy bien y yo creo que desde el punto de vista monetario y económico traían mucha más libertad a todos los usuarios de ese dinero,
y que el dinero que utilizamos hoy es diferente, que da libertad a este cuarto cuadrante que comentaba antes. Hay una muy buena página, no sé si sabes la que es, o sea, no sé si la habrás visto, es What the fuck happened in 1971 o algo así. Y te salen todo de gráficos de cómo se va el mundo a la mierda. Totalmente. Si lo buscáis, lo que vais a ver es un despegue de todas las gráficas, de todos los valores, de la pérdida de calidad de vida, de capacidad adquisitiva, de diferencias entre los más ricos y los más pobres. ¿Por qué los más ricos cada vez tienen más? No es porque sean más listos, que alguno habrá que sea más listo, no te digo que no, sino porque lo que hacen es apalancar su propiedad, apalancar sus activos. O sea, si tú vas a pedir un préstamo al banco y ya eres propietario, imagínate, de 50 viviendas, el banco te va a decir, vale, pues te doy más liquidez, te doy dinero nuevo, pones de aval a tus inmuebles y te compras más casas. Entonces lo que es un juego de acumulación, pero con las casas como con todas las demás activos, ¿no? Y no solo cuanto más tienes, mejores sistemas para crear riqueza tienes, sino que cuanto más tienes con la emisión de moneda, o sea, es una doble cara, no es únicamente, mira, como tengo una empresa, pues puedo invertir en otros lados y tal, sino que tengo casas y solo por el hecho de que se emite dinero, esto vale más y tu sueldo sigue siendo el mismo. O sea, claro, es doblemente difícil. La renta disponible, por ejemplo, nuestros padres en los años 80, 90, pues se podían comprar un inmueble a lo mejor con el salario de uno de los dos. En una hipoteca de 8, 10, 12 años. Sí, quizá, sí. ¿no? Sí. Ahora mismo tú estás con tu pareja y a lo mejor no te puedes comprar un inmueble a 30 años y tienes que dedicar o sea, el salario completo de uno de los dos más parte del otro. ¿Por qué? Porque ha habido una burbuja, porque ha habido una recolocación de riqueza de la unidad de cuenta que se supone que tiene que ser el euro, el dólar y todas estas monedas a un activo real que son los inmuebles. Esto lo saben perfectamente los que tienen mucho patrimonio y mucho poder. No van a quedarse en la moneda, que saben que es dinero basura, dinero político. ¿Por qué? Porque saben que el deterioro va a ser además cada vez más acelerado. Y ahí entro en un libro que es The Changing World Order, de Ray Dalio. Ray Dalio Lo tengo aquí. Pues es muy, muy buen libro. Sí, muy bueno. Lo que te cuenta es una transición que viene sucediendo desde los albores de la humanidad, pero en el caso de Ray Dalio te cuenta desde el siglo XV más o menos, donde el imperio hegemón era España y China, después pasó a ser los Países Bajos, después Reino Unido y después Estados Unidos, después de la independencia que tuvieron finales del siglo XVIII y después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en hegemón. ¿Y qué es lo que te dice Ray Dalio? Que en el momento de auge de todos estos imperios, la moneda es parte de ese auge. Entonces la moneda verás que es el doblón español, la lira, la libra y el dólar. Y ahora ves a China que está en principio amenazando esa hegemonía. Entonces lo que dice Ray Dalio es que en un periodo de 80 a 120 años hay cambios de orden mundial, donde se reconfigura, ¿no?, todo el establishment, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora se está viendo como una dilución, una ruptura de la autoridad de Estados Unidos y parece que China, aliado con Rusia, con los BRICS, pues puede llevar a otro modelo, ¿no? Eso es lo que me planteo últimamente. ¿Por qué la polarización, lo que has comentado antes, izquierda, derecha, por qué la sociedad en general está tan polarizada? Y creo que hay varios factores, tampoco me hace falta entrar mucho en ello, pero un apunte mola, como por ejemplo el algoritmo, ¿no?, de las redes sociales, que te bajan y te polarizan. O sea, cuando empiezas a consumir contenido te polariza porque te enseña más y más y más y entras más deep, pero también por el cambio de orden mundial, porque la reserva, que ahora es el dólar, va a ir cayendo, porque va a ir subiendo China, esto produce, o sea, hay muchísimas variables dentro de la polarización de la sociedad, pero es interesante ver a nivel macroeconómico y geopolítico qué es lo que está pasando. Claro, lo que está pasando es que la moneda, que es lo que ha traído estabilidad, recapitulo un poco en 1973, cuando se rompe el patrón oro, en esa década de los 70 a los 80 hay una inflación brutal. Brutal. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, viaja a Arabia Saudí y llega a un acuerdo con los saudíes, que es a partir de ahora todos los productores de petróleo de la OPEP van a vender el petróleo en dólares. ¿Por qué? Porque es una materia prima que cualquier economía mundial necesita para su industria y para su desarrollo. Si yo obligo o invito a que los países productores de petróleo lo hagan en dólares, estoy respaldando mi moneda con un commodity, con un activo real que es el petróleo, que además dependen todas las economías del mundo para prosperar. Y eso se ha mantenido hasta ahora. ¿Qué está habiendo ahora? Una ruptura de ese modelo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí, por ejemplo, y Irán, no te cuento, están planteándose vender petróleo en otras divisas, en el yuan chino o en el rublo o en otras monedas, ¿no? Bueno, BRICS surge un poco, ¿no?, con esa finalidad de... Bueno, puede ser uno de los objetivos. Claro, a mí me cuesta pensar que una moneda emitida por China, Rusia, Sudáfrica, Brasil y la India
sustituya al dólar, porque creo que ni siquiera entre ellos confían para tener una moneda común, como aquí en Europa tenemos el euro, ¿no? O sea, ya en Europa es complicado, con las democracias liberales que tenemos aquí, pues imagínate en países tan variopintos como Brasil, India, Rusia, China. Entonces, claro, me cuesta pensar que vayan a lanzar una moneda que desplace al dólar, pero sí que es una unión económica que basa más su actividad, pues por un lado China en la industria, en la fábrica del mundo, ¿no? La India también, y luego las materias primas que tiene Brasil, que tiene Rusia, que tiene Sudáfrica, etcétera. Entonces, bueno, podría ir por ahí. Pero que estamos llegando al final de ese ciclo de que empieza en 1944 y que el rey Dalio describe con deudas gigantescas, cuando llegamos a esa cola, ¿no? A ese final de ciclo, tenemos deudas gigantescas, lo que tú comentabas, conflictos a la izquierda y a la derecha, polarización social, tenemos liderazgos débiles, ¿no? Estamos viendo a Joe Biden, pues, que es un presidente de Estados Unidos que es un desastre como político, o sea, ya no me refiero a las ideas de izquierdas, derechas y tal, y desgraciadamente conflictos, ¿no? Tanto guerras civiles como guerras con otros estados. Lo vemos con Ucrania, lo vemos con Israel, lo vemos en el Sahel, vemos incluso Venezuela con el Esequibo, vemos Taiwán en China, Corea del Norte y Corea del Sur hay más tensión, Japón, que era un país que tenía un tratado después de la Segunda Guerra Mundial de no invertir parte de su presupuesto, el PIB, en armamento, lo está volviendo a considerar y vemos como muchos países en Europa están volviendo a reclutar a ciudadanos para hacer la mili. Una época jodida, ¿eh? Claro, entonces cuando estos procesos se completan, vamos a un conflicto. Esperemos que este sea que no llegue pues lo que pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue horrible, y otras guerras de los siglos anteriores. Pero claro, si a eso le juntas la pérdida que está habiendo de autoridad por parte de los estados como referente institucional para que la sociedad esté, digamos, controlada o con un propósito, ¿no? El famoso contrato social. Yo creo que el problema que tenemos ahora es que se está rompiendo el contrato social de las generaciones que estamos creciendo, ¿no? Que decimos, oye, esto no es lo que nos habían prometido. A mí me habían dicho que si yo estudiaba, me sacaba una carrera, un máster y hablaba 3 idiomas, que iba a tener un trabajo cojonudo. Y eso no está pasando. Y aquí en España, pues la gente intenta ser funcionario para asegurarse, entre comillas, la vida, lo cual creo que es un error tanto para ellos como para el país en general. El problema es que con la inflación que existe, o sea, da igual, que cobres 1.600, o sea, es imposible. No... Claro, o sea, 1.600 euros no te va a servir para nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una ruptura y esa creencia y esa base que necesitas para construir una sociedad, en este caso los estados modernos, ¿no? Los países tal y como los conocemos, la Unión Europea, China, Estados Unidos y tal, se te va a tambalear. Se te va a tambalear porque la gente no va a querer más de esto. Entonces eso va a llevar pues, a un reinicio, a una pérdida de valor de la moneda, a conflictos, a confiscaciones por parte de los estados porque necesiten financiar a toda costa sus gastos y eso suponga que le vayan a quitar a todos los ciudadanos lo que haga falta y a las empresas para su subsistencia, no para la tuya, para la suya. Entonces, claro, ahí es donde poco a poco, para mí, va saliendo la solución o la herramienta de Bitcoin para no caer en toda esta trampa histórica, geopolítica y económica que vivimos, ¿no? Es una defensa de la individualidad de las personas, ¿no? Yo lo veo como una defensa de... El otro día publicaba una armadura con el logotipo de Bitcoin y decía que Bitcoin es una armadura contra el poder político. ¿Por qué? Porque Bitcoin lo que te permite es sacar riqueza de un sistema que está a su disposición, que trabaja para ellos, no para ti, y tener un activo donde ellos no tienen autoridad ni soberanía, ni potestad. ¿A qué me refiero con esto? Tú si tienes activos en este mundo, hemos hablado de los inmuebles, hemos hablado de las acciones, hemos hablado de una cuenta bancaria, el Estado, con sus herramientas, en un momento de emergencia nacional, como la Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en 2022, el 28 de diciembre, que decía que el Estado tenía la capacidad de conocer todos los bienes disponibles tanto de la parte pública como de la parte privada, para disponer de ellos en caso de emergencia. Claro, hay que entender que es en caso de emergencia para ellos. Entonces, si tú tienes viviendas, tienes acciones, tienes cuentas bancarias, tienes lo que sea, el Estado en un momento dado te lo puede confiscar, te lo puede embargar, te lo puede quitar. Con las leyes en la mano que ellos creen. Que ellos han creado, sí, básicamente. Bitcoin no puede. Esto es un límite a su autoridad, a su capacidad de aplicar la violencia. No, porque el Estado aplica violencia. Lo que pasa es que la aplica pues, en unos países de forma más velada y en otros países pues más... Sí, el monopolio de la violencia del Estado, sí. Exacto. Entonces, si tú tienes una herramienta que a ti como individuo te permite hacer depender
tu patrimonio, tu riqueza del conocimiento, el Estado ahí no puede entrar. ¿Y qué quiero decir con hacer depender tu patrimonio, tu riqueza del conocimiento? Bitcoin funciona a través de unas aplicaciones que se llaman monederos, se llaman wallets, ¿no? Y en esos wallets, tú cuando los creas, cuando los inicias, no tienes que dar tus datos personales para nada. Te pide que escribas 12 palabras en un orden concreto, que forman parte del sistema de criptografía de seguridad de Bitcoin. Entonces tú escribes esas 12 palabras en un papel y esas 12 palabras dan acceso a tu patrimonio. Ahora, si tú eres el Estado y quieres confiscar ese Bitcoin a esa persona, y esa persona tiene 12 palabras memorizadas, o se las ha dado a un familiar, o lo tiene bloqueado de alguna manera, ¿cómo le embargas su propiedad? No puedes. Entonces hay un libro que escribió Thomas Hobbes, que es el teórico del Estado, en 1650, y ahora profundizaré sobre Thomas Hobbes, que se llama El Leviatán. Bueno, pues el Leviatán era un libro que explicaba cómo el Estado, como concepto político, como régimen, podía caer. Y en el capítulo 29, en el punto 5, decía que una de las causas de disolución del Estado es que los individuos, los ciudadanos, sean soberanos absolutos sobre un bien que el Estado no les pueda embargar. Y esto lo veía el tío ya en el siglo XVI, siglo XVII. Entonces, claro, si el Estado no puede aplicar justicia, porque es una de las cosas para las que se supone que está, para aplicar justicia entre los que viven allí, en ese mundo, ¿no? Porque no puede, por ejemplo, tú te divorcias, o tienes una empresa y haces un alzamiento de bienes, o tienes deudas y lo tienes todo en Bitcoin. ¿Cómo el Estado, con sus herramientas tradicionales, puede quitar ese Bitcoin de ahí? No puede. Entonces, pues tienes a Thomas Hobbes que decía esto, y aquí es donde lo conecto con el libro de La filosofía de Bitcoin, de Álvaro de María, que tenéis que leer, y si buscáis una portada de este libro, a mí me parece una locura la portada. La portada, si veis la imagen, si no, pues os la cuento, no pasa nada. Sí, Está Thomas Hobbes en el suelo, tirado, con un brazo extendido, y se le está escapando una corona. Esa corona hace referencia a la soberanía. Antes hablábamos, ¿no? La soberanía es la fusión de la potestad, que es el músculo, que sería, por ejemplo, en las polis griegas, sería Leónidas, el rey Leónidas, con los espartanos, era la potestad, era el músculo, pero tenía que pedir autorización al oráculo de Delfos, que era la autoridad. Entonces Leónidas, ¿os acordáis en 300? Que se va a ver al oráculo de Delfos para combatir con los persas, con Jerjes, y le dice, oye, que quiero ir a pegarme con mi ejército, y el oráculo de Delfos le dice, no, no puedes. Entonces dice, vale, pues me voy con mi guardia personal, ¿vale? Esa es la separación de la potestad y la autoridad. Históricamente han estado separados. Me voy un poquito más adelante. Por ejemplo, la monarquía española y el papado. Cuando los españoles llegamos a Latinoamérica, a América del Sur, la monarquía no dijo, estos países son, o sea, estos territorios forman parte de mi reino. No, 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 no. Tuvieron que pedir permiso al Papa. Y el Papa dijo, vale, a partir de ahora estos territorios forman parte de la monarquía española. Porque es la autoridad, es el saber socialmente reconocido al que todos deben prestar pleitesía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una fusión de estos dos conceptos, de la potestad y la autoridad, con las monarquías absolutas. Cuando los reyes toman el control de las dos cuestiones, se fusiona y tienen la soberanía absoluta. ¿Qué ocurre cuando se produce la Revolución Francesa, que le cortan la cabeza a Luis XVI? Pues que esa monarquía absoluta que hacía referencia al rey, y su abuelo, que era Luis XIV, que decía el Estado soy yo, pasa a ser la soberanía del pueblo, la soberanía de los parlamentos. ¿Vale? Entonces, volviendo al libro, a la portada, tenías a Thomas Hobbes en el suelo con la corona de la soberanía que se le está escapando. Thomas Hobbes es el teórico del Estado. Entonces, lo que te está diciendo es que al Estado se le está escapando la soberanía, y además en el suelo, si veis, hay unas monedas de oro y dinero fiat apoyado, que es lo que le da poder al Estado, el control sobre el dinero. El dinero es la sangre del Leviatán, la sangre del Estado, de su capacidad de funcionamiento. Si tú le quitas el poder del dinero al Estado, le estás quitando la herramienta clave de su funcionamiento y la estás traspasando al mercado, que sería Bitcoin, ¿no? Y detrás de esta figura que está en el suelo, que es Thomas Hobbes, está una mujer con unos brazaletes rotos, con unas cadenas y con un báculo en la mano, apoyado sobre el ciberespacio. En la parte de atrás se ve como unas líneas que hacen referencia pues, al ciberespacio. Y en el báculo, en la parte de arriba, hay una B de Bitcoin. Y está apoyada sobre él. Entonces, esa mujer, ¿sabéis quién es? Es la libertad. Y además hay una serpiente en la portada de ese libro que hace referencia al pecado original. El pecado original, Adán y Eva,
la ley natural, que era lo que primaba antes de la ley del hombre, que es la ley del Estado. Entonces esa serpiente, según Álvaro, estaba metida en el Estado porque había tomado la palabra, digamos, de la ley natural. O sea, hemos pasado de la religión de Dios, del cristianismo, del catolicismo, etcétera, a que el Estado sea todopoderoso y diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, el saber socialmente reconocido. Esa serpiente está saliendo del Estado y está buscando su próxima víctima, que desde el punto de vista de Álvaro sería el individuo soberano. El individuo soberano que nace de tener el poder, el control absoluto de sus bienes, y Bitcoin juega un papel clave en esa transición. ¡Wow! ¡Wow! Es una locura, es una locura. ¡Wow! ¿Cómo tengo ya siguiente libro, tío? ¡Qué cabrón, qué bien lo vendes! No. A mí fue de los libros, yo estoy súper agradecido a Álvaro, siempre se lo digo, porque fue de los libros que me abrió más la mente, además del podcast que comentaba antes de Álvaro con Lunaticoin, que es La caída del Estado. ¿Por qué? Porque yo no me había puesto en el lado de lo que significaba este activo para el Estado. O sea, yo me había puesto en la parte del individuo, de, joder, esto nos empodera, nos hace más libres, me permite trasladarme de jurisdicción, salir de España con todo mi patrimonio sin dar explicaciones a nadie. Pero claro, cuando entiendes las implicaciones políticas que tiene que el Estado no pueda ejercer la lógica de la violencia contra los ciudadanos, como lo ha venido haciendo gracias a un activo, a una tecnología global descentralizada, que esa es la clave. Todo esto es posible porque Bitcoin es descentralizado. Descentralizado significa que no hay un punto de ataque, que no hay un sitio donde tú puedas ir y decir, me cerréis esto de Bitcoin que no me gusta nada. No puedes. Y ahora lo estamos viendo, como está girando 180 grados, la visión que tiene el poder político hacia Bitcoin. Porque Bitcoin no solamente es una herramienta de empoderamiento de los individuos, que es lo que mucha gente todavía entiende. Bitcoin lo que va a hacer es empoderar a naciones que la adopten antes. Y aquí también podemos hablar de la pólvora, ¿no? O sea, ha habido herramientas a lo largo de la historia que han cambiado la aplicación de la lógica de la violencia. Entonces tú tienes la pólvora, pues de la Edad Media a la Edad Moderna, igual que la imprenta la utilizó Lutero para publicar las 95 tesis protestantes y difundir una serie de ideas nuevas que rompió con la autoridad de la Iglesia, que llegaba gobernando el mundo 1000 años, desde la caída del Imperio Romano. Te escuché, bueno, no sé si fue a ti o no sé quién se lo escuché, o a Belmar o algo así. Me molaría es que esto me interesa mucho, como los avances que han habido durante la sociedad, que te sepas, como la pólvora, la imprenta, internet, Bitcoin, que los describieras un poco cómo han ido descentralizando el poder históricamente, Claro. ¿no? Porque sé que... Claro, además de la descentralización, que es un punto importante, estoy de acuerdo, tienes el impacto que tienen sobre dos cuestiones. Dos cuestiones. He hablado de la aplicación de la lógica de la violencia, por un lado, y del acceso a la información. ¿Qué pasó en las polis griegas, por ejemplo, con los filósofos tradicionales? Que estructuraron un sistema de alfabetización y de transmisión del conocimiento generación tras generación. De manera que ahí tienes un cambio. ¿Por qué? Porque la gente, si tienes nuevas herramientas de acceso al conocimiento, aceleras el traspaso de ideas, de creación, de innovación, etcétera, ¿no? Eso pasó con la imprenta también, no solo con Lutero. Tú fíjate quiénes fueron de los primeros que utilizaron la imprenta. Fueron los bancos. Los bancos utilizaron la imprenta para imprimir nuevos IOU, nuevos billetes que utilizaron a esa tecnología. En vez de ir haciendo de forma manual, uno por uno, utilizaron la imprenta para crear nuevo dinero. Entonces son tecnologías que cambian cómo los seres humanos nos informamos. Y la lógica de la violencia también. Tenemos, por ejemplo, la forja de los metales, convertido en escudos, en lanzas, en espadas, que te da superioridad militar contra otros imperios. Y luego tenemos la pólvora. La pólvora, a partir del siglo XI, empiezas a desarrollar armas. Al principio utilizaban pájaros con bolsitas de pólvora que se tiraban. Y lo utilizaban para incendiar estructuras de madera. Pero eso, al cabo del tiempo, se empezaron a utilizar arcabuces o cañones. Los tercios españoles fueron uno de los ejércitos más temidos en Europa porque utilizaban arcabuces, utilizaban armas de pólvora. Entonces, claro, tú por mucha caballería que tuvieras, pues te destrozaban. Te daba igual, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que cómo se defendían las ciudades, los imperios durante la Edad Media, con murallas, con castillos, ¿no? Tenías ahí pues torres de vigilancia o tenías muros enormes que te protegían contra el invasor. ¿Qué pasa cuando el invasor utiliza una nueva tecnología con la pólvora, introduce esa pólvora en un cañón y te pega petardazos desde fuera? ¿Qué te pasa con tu muralla? Que se te cae. Bitcoin lo que hace es derribar las murallas de las fronteras que el poder político nos ha dado hoy. Porque Bitcoin no tiene límites en esas fronteras. Bitcoin está en otro dominio distinto, que es el ciberespacio. Entonces,
Por eso cambia la lógica de la violencia, porque los estados están concebidos sobre un mapa político. Un mapa político. ¿Por qué estudiamos geografía desde que somos pequeños? Porque nos enseña el mapa político. Mira, esto es España, esto es Francia, esto es Portugal. El dominio del ciberespacio le da igual esas líneas políticas. Y el dinero que hay en ese dominio te cambia la lógica de la violencia que tú puedes aplicar controlando esas fronteras. Me estoy quedando flipando, tío. Entonces, esa es la ruptura tan grande que supone Bitcoin. Bitcoin es una forma de traspasar las murallas que protegían a los imperios, a las ciudades medievales, en la edad moderna. Y lo que te decía antes, no solamente de individuos frente a Estado o Estado-individuo, sino entre Estados propiamente. Ahora que estamos viendo la campaña de Estados Unidos, Sí, se está promoviendo que mucho, Trump está diciendo que va a proteger el derecho a tener autocustodiado Bitcoin y criptomonedas. Y que quiere prohibir los CBDCs también y tal, ¿no? Y que quiere prohibir las monedas digitales de banca central. ¿Esto se debe a que a Trump le guste Bitcoin o lo entienda? Pues no, creo que no. No, de hecho iba en contra, creo. De hecho, en las anteriores elecciones o en su mandato estaba en contra de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que Bitcoin es como la pólvora. Si tú, como Estado, no promueves que tus ciudadanos, que tus empresas, que tus instituciones adopten esta tecnología, el enemigo lo va a hacer. Lo va a hacer China, lo va a hacer Rusia, lo va a hacer Europa, cualquier país, El Salvador o quien sea. Y el que no adopte la pólvora primero y eduque a sus ciudadanos y a su población en qué significa tener este activo antes que los demás, va a perder muchísimo poder. Muchísimo poder. Yo lo que digo en todos los podcasts que estoy haciendo ahora en las formaciones es que los estados, los políticos, tendrían que estar preocupadísimos de adoptar Bitcoin antes que el resto de países. Pero es un arma de doble filo para ellos, porque les da libertad a los individuos, ¿no? O sea, ¿cómo lo plantean? Porque es su enemigo, Bitcoin, a la vez que sí, pero lo necesitan. Si no la adoptas, si tú claro, y la pólvora, o sea, quiero decir, tú, por ejemplo, dices, joder, es que si permito, imagina, vámonos a la Edad Media, tal. Imagínate que tú eras el gobernador de o un duque o lo que fuera. Tú podrías decir, la pólvora en mi ducado está prohibida. Vale, la prohíbes. No, los campesinos, los ciudadanos, los nobles no pueden tener pólvora. ¿Qué va a pasar si te invade una nación o un imperio que utilice la pólvora? Que te va a destrozar. Aquí pasa lo mismo. Tú puedes oponerte, porque claro, porque tú dices, como noble o como duque, oye, yo no quiero que los ciudadanos de mi territorio tengan la pólvora porque puede haber una revolución contra mí y puedo perder el poder que tengo, ¿no? Y eso puede pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, bueno, pues la prohíbo, la limito, no se utiliza la pólvora dentro de mi territorio y así me aseguro con las armas que tengo que van a ser mis plebeyos, que van a trabajar para mí. Sí, pero ¿y si otro la adopta, qué pasa? Que va a llegar y te va a destrozar. Pues con esto va a pasar lo mismo. Tú utilizas una unidad monetaria, utilizas un sistema financiero que está en decadencia, que se va a ir al carajo, literalmente. Vale, entiendo. Entonces, si tú no eres capaz de adoptar una tecnología que lo que va a permitir es, en esta transición que vamos a vivir los próximos 10, 15, 20 años, atesorar riqueza tanto a tus ciudadanos como a ti como entidad política, te vas a ir por el sumidero de la historia. Ahora lo pillo. Entonces es urgente que entiendan eso. Lo que pasa es que, claro, decirle a un político, ya no un político, decirle a un ciudadano normal que lo que has conocido y que has aprendido en el pasado no es lo que vas a vivir en el futuro, es muy duro. Y pensar que el sistema financiero y monetario tiene sus límites y que va a llegar un momento en el que, como ha pasado en Venezuela, en Argentina y en otros países, la pérdida de la reserva mundial, la pérdida del valor de la reserva mundial, que es el dólar, va a ser un evento histórico. Es historiquísimo, sí. Claro, si tú no te preparas como Estado para afrontar ese escenario con una tecnología como Bitcoin que te protege contra otros estados para atesorar riqueza, es que eres tonto. Menudo problemón cuando... Claro, el problema por el cual el dólar sigue siendo la reserva mundial es porque no existe otra alternativa. No existe una alternativa que sea como fiable ahora No mismo. existía. No existía. Por Bitcoin te refieres. Claro. Sí, pero me refiero... Claro, antes de que caiga, tiene que haber una alternativa suficientemente establecida como para que la gente pueda ir a ella. ¿Crees que es más probable que Bitcoin sea esta alternativa que no una moneda de BRICS o lo que sea? ¿Cómo? Totalmente. Yo creo que estamos en una transición de régimen. O sea, hemos confiado. Aquí hay una palabra que es clave, que es la confianza. ¿En quién hemos confiado para depositar el fruto de nuestro trabajo en algo que les represente a ellos? Son las monedas fiduciarias, las monedas estatales. Pues eso está llegando a su fin. Esto se estudiará.
en el futuro. 100%. Y se dirá, vivimos en un periodo donde había unos países que se habían inventado los políticos, porque por tratados o por guerras o por lo que fuera, y dijeron, bueno, pues aquí vamos a poner la peseta, aquí vamos a poner el franco, aquí la lira, aquí no sé qué. Y luego dijeron, bueno, para ser más potentes o tener más poder sobre el territorio, como en Estados Unidos son 400 millones de habitantes y en China son 1.800 y aquí en Europa somos 400, pues nos inventamos el euro. Y el euro, pues bueno. Entonces, pero que eso va a llegar a su fin, que es que el dinero, desde mi punto de vista, en el futuro no va a estar vinculado al poder político. O no debería. Sí que es verdad que antes hablábamos, ¿no?, del tema del ingreso mínimo vital, de las monedas digitales de banca central. Pero yo creo que los estados ahí que hagan eso se van a equivocar. O sea, yo creo que es mucho más... que te va a dar mucho más desarrollo y mucha más potencia si adoptas Bitcoin, porque no tienes que confiar en nadie. Es que en Bitcoin no tienes que confiar en nadie. Es que eso es lo que la gente le llama la atención, porque dicen, coño, es que Bitcoin tiene que haber alguien detrás, o tiene que haber un CEO, o tiene que haber una empresa o una fundación o algo. Es que no hay nada. Es que es un protocolo. Pero yo he empezado con la definición de Bitcoin como concepto de libertad. Pero lo que hay que entender de Bitcoin es que son dos cosas. Bitcoin con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Bitcoin con B mayúscula es un protocolo, es una arquitectura, es un software que funciona en Internet, que tú te puedes descargar hoy de Google y que empiezas a operarlo en tu ordenador. Y que lo único que haces es trasladar esa confianza que hemos tenido en terceros que hacían los apuntes contables de qué tenía quién en todo momento, el Banco Santander, el BBVA, el HSBC, el Bank of America, todos los bancos, que son los que llevan el ledger, que son los que llevan el libro contable de las personas, la cantidad que tienen, pues eso se lo arrebata Bitcoin y lo introduce en un software que tú puedes utilizar en tu ordenador. Tú no lo puedes manipular, no puedes cambiar la información, pero tú almacenas esos datos. Pues justamente, ¿no? Yo creo que hay un punto y es como... Bueno, una de las cosas que estamos viendo son los conflictos entre estados, ¿no? Vemos que utilizan pues la herramienta financiera para poder dar crédito, dar préstamo, dar liquidez al sistema armamentístico. Entonces, claro, hay gente que dice, el dólar no está respaldado en nada. Bueno, el dólar al final está respaldado, aparte del petróleo, que ya está perdiendo esa hegemonía que comentábamos antes, está respaldado en el complejo militar e industrial más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, claro, tú cuando te paras a pensar como individuo cómo puedes luchar para frenar que los estados tengan esa capacidad de financiamiento militar, también es a través de la moneda. Si hay un 5, un 10, un 15% de la población que decide ir saliéndose de ese sistema fiat y atesorando riqueza en un activo inconfiscable, que como decía al principio, premie la decisión de este cuadrante, del cuadrante 1, que son los individuos, lo que vas a hacer es desincentivar o hacer incapaces a los estados de financiar conflictos bélicos. Porque el gobierno de Estados Unidos aprueba paquetes de 100.000 en 100.000 millones gracias a que controlan el dinero. Es que eso hay que pensarlo, las implicaciones que tiene desde el punto de vista bélico, ¿no? De guerras entre estados. Si la ciudadanía entiende que si se sale de la moneda que ellos nos dicen que tenemos que utilizar y atesora riqueza en un activo inconfiscable donde el Estado no puede aplicar su violencia, va a permitir que no se puedan financiar ni tanques, ni cazas, ni bombas, lo que estás haciendo es reducir ese poder que tienen militar, ¿no? También las naciones. Entonces, es que si te paras a pensarlo, tío, lo que hacen es, te quitan dinero sin opción, te lo quitan y financian las guerras que ellos quieren. Exacto. Y luego imprimen un montón de billetes porque no les da suficiente, o sea, te quitan un 50% de lo que cobras y aún así no tienen suficiente, con lo cual piden más dinero devaluando tu moneda. Y imaginemos, Bukele habla sobre esto, sobre el gobierno de Estados Unidos. No sé qué porcentaje es a través de los impuestos y qué porcentaje es a través de la impresión de billetes. O sea, no es ni siquiera que tú estás financiando con tus impuestos el gobierno, sino que lo está financiando mayoritariamente la impresión de billetes. O sea, ¿por qué te quitan a ti dinero si pueden imprimir la mitad, que impriman todo, ¿no? O sea, ¿por qué pagas tus impuestos? O sea, no es tan así. O sea, por ejemplo, los impuestos se utilizan para pagar la deuda que ya está contraída, los intereses de la deuda, o se utiliza para desincentivar o incentivar el consumo de determinados productos. O sea, los impuestos es un mecanismo que el Estado utiliza para dar valor a su moneda también. O sea, por un lado tienes los intereses de los bancos centrales, de subirlos y bajarlos, y por otro lado tienes la presión fiscal que puede hacer el Estado para retirar dinero en circulación de la economía. Tú cuando retiras dinero en circulación lo destruyes, ¿vale? Lo cobras en impuestos, pero no utilizas esos impuestos para pagar directamente a los funcionarios ¿vale? O sea, es un mecanismo para muchas cosas.
Entonces, para ellos es una herramienta. O sea, estás quitando dinero de la economía. Coño, no lo había entendido nunca Claro. así. Claro, qué interesante. Lo que estás sacando es dinero de circulación. Cuanto más dinero de circulación quites subiendo los impuestos, menos probabilidad de que haya inflación. Vale, vale, vale. O sea, podría llegar a haber... ¿Se llama deflación el concepto? Podría llegar a... En este momento, a ver, podría pasar, no lo creo. O sea, no por las características... Pero podría pasar, ¿no? O sea, te quitan más dinero del que pones tú en circulación, entonces existe, ¿no? Esos dos mecanismos tienen los bancos centrales, suben tipos de interés, con lo cual toda la deuda que hayan contraído la sociedad, empresas, familias, etcétera, estados, cuesta más y tienes menos dinero disponible para gastar en nuevos productos y servicios. Y por otro lado tienes al Estado, que lo que hace es recaudar impuestos de la economía, sacar dinero en circulación, subiendo esos impuestos, con lo cual deprimes también la actividad económica. Deprimes que los precios puedan seguir subiendo, porque la gente tiene menos capacidad de gasto. Pero si existe la reserva fraccionaria, que por cierto igual molaría comentar lo que es, siempre va a haber inflación. Bueno, tampoco tiene por qué. La reserva fraccional es la capacidad que tienen los bancos comerciales de tener depósitos de los ciudadanos y crear dinero en base a esos depósitos en forma de préstamos, ¿no? Pero eso no significa que los bancos siempre estén interesados en prestar dinero, porque ellos tienen lo que se llaman reservas bancarias. Entonces, a lo mejor les interesa tener más dinero en reserva bancaria que prestárselo a un ciudadano o una empresa que saben que tiene más riesgo y que a lo mejor no se lo devuelven. Entonces prefieren tenerlo con un tipo de interés más bajo que le garantiza el Banco Central y tenerlo ahí en reserva y no meterlo en la economía real. Entonces, pero sí, la función de los bancos es llevar liquidez al mercado. Lo que pasa es que como ha habido un compadreo muy grande entre bancos centrales, estados y bancos comerciales, han decidido pues, que la deuda se compra, no me la compra el Banco Central, me la compra los bancos comerciales, el Estado le vende la deuda a los bancos comerciales, esa deuda se queda ahí, me quedo con liquidez, pero no se la doy a la gente. Entonces es como un circuito cerrado que se retroalimenta. Entonces no tiene pero sí, también son los que crean dinero. O sea, los bancos crean dinero con la reserva fraccional, que si yo tengo 10 en depósito, tengo 100, puedo prestar 90, de esos 90 que se depositan en otro banco luego se pueden prestar 80 y así sucesivamente y expandir la masa monetaria. Y eso crea inflación, evidentemente, si hay muchísimo préstamo. Pero claro, si tú subes los tipos de interés de los bancos centrales, va a haber menos gente interesada en pedir un préstamo con un interés más alto para montarse una empresa, por ejemplo. Entonces tienes esos dos mecanismos. Tienes, por un lado, el cobro de impuestos, que no solamente es te cobro impuestos porque no lo imprimo directamente y lo cojo de ahí, sino porque es un mecanismo de control en la economía. Y de control social y de todo. Sí, eso lo entiendo, pero en el sentido de... Coño, si se están financiando a base de impresión de billetes, porque yo estoy pagando, ¿sabes? Es que no se financian a través de la impresión de billetes, se financian a través de la creación de deuda. Bueno, sí. Que es distinto. Sí, sí. O sea, aunque la unidad de cuenta de la deuda sea el dólar o el euro, que es verdad, o sea, hay una gráfica que si la buscáis, que es la de la Reserva Federal o la del Banco Central Europeo, te suma los diferentes tipos de dinero que hay en circulación. ¿Por qué digo diferentes tipos de dinero? Porque no solamente por un lado está el dinero en efectivo, luego están los depósitos bancarios, luego están las reservas bancarias, luego están los fondos monetarios, y es como una pirámide. O sea, el dinero, digamos que el pico, el M0, sería el dinero en efectivo, el cash. Ese es el M0. Luego está M1, M2 y M3, que son como 3 niveles de una pirámide, de un iceberg, donde cada dinero es menos líquido que el anterior. Menos líquido porque los bancos se pagan entre ellos en estos tipos de dinero. Entonces tú cuando subes los intereses lo que estás creando también es una fricción entre bancos, una falta de liquidez entre bancos que se puedan pagar esas deudas. Y el sistema cuando suben tipos de interés, ¿por qué quiebra Silicon Valley Bank o First Republic Bank o todos estos bancos? Aparte de porque haya un pánico de los clientes. Pues ¿por qué en el 2019, en noviembre, hubo un spike de tipos de interés de los préstamos interbancarios que se llama el mercado de repo? Porque no había liquidez. Porque los bancos no se fiaban unos de otros para prestarse dinero y pagarse en estos diferentes tipos de dinero que hay, ¿no? Esto, a ver, básicamente, pero todos los dineros hacen referencia a la deuda. O sea, el euro o el dólar es una unidad de cuenta de medición de la deuda. Más que dónde está ese dinero y si está en la economía real o está en la economía financiera o está en el sistema interbancario, pues hace que ocurran diferentes cuestiones. Pero que estamos en un punto de no retorno, yo creo que sin duda. Yo pensaba que el COVID lo reventaría. Yo pensaba que ya no se podía financiar otra... Fíjate que, claro, yo pienso, ¿y hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuántos billones imprimen al mes? Pues ahora mismo Estados Unidos está creando o se está endeudando 1 billón, 1 trillón cada 100 días. Estamos en 34 billones en Estados Unidos de deuda, ¿vale?
habíamos tardado en llegar a los 12 billones desde 1944 hasta el 2008. Pero es que en los años de la pandemia, en los 2 años, se crearon entre 4 y 5 billones solamente en esos 2 años. O sea, en cuestión de 2 años has creado el 25% de la M2, de la masa monetaria que hay, comparado con 80 años anteriores desde la Segunda Guerra Mundial. Es una locura. Lo que tiene que entender la gente es que esto de imprimir afecta directamente. O sea, Claro, esto de crear dinero. si crean más deuda, ellos crean deuda. Entonces esa deuda al final es dinero. El dinero es deuda. Entonces, si tú creas muchísima deuda para seguir financiando la actividad del Estado, que es deficitaria significa que ingresa menos de lo que gasta, de lo que cuesta, ¿vale? Entonces, si tú sigues financiando algo que es deficitario y lo estás extrayendo de una economía productiva, al final vas a ir deteriorando esta economía productiva, pues la vas a poner más presión. Entonces, al final, ¿eso qué va a hacer? Que la economía productiva tenga que ajustarse al nivel de deuda que están creando todos los actores, el Estado y toda esta gente. Entonces, claro, lo que va a pasar con tus ahorros es que se van a diluir, vas a ir perdiendo capacidad de compra. Inevitablemente. O sea, Coño, es inevitable. Esta lógica que voy a decir, no sé si es correcta o no. Si existe $1 trillón de moneda total, ¿sabes? No sé cuál M3 o lo que sea, y imprimen otro trillón o crean otro trillón, lo que tú tienes vale la mitad, ¿no? Bueno, lo que tú tienes se diluye por lo menos un 50%. O sea, si tú tienes una masa monetaria de 1 billón y de repente esa masa monetaria se multiplica por 2 y tú sigues teniendo los mismos ahorros, tus ahorros valen mucho menos dentro de la nueva creación de dinero que antes. Eso es el problema. Es inevitable, es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es exponencial, además. Eso cada vez se acelera más. Esto es como el vaso de los gérmenes. Que tú puedes tener gérmenes creciendo y no verlo, y de repente en 2 días que se llena el vaso de gérmenes. Pero en realidad ha empezado con un puntito muy pequeño. Pues el sistema monetario es igual. El sistema monetario va creciendo y es exponencial. Si os fijáis en la gráfica, cada vez es el stick de hockey, que se llama. ¿Por qué? Porque tiene la figura de un palo de hockey que va hacia arriba. Entonces, cuando va hacia arriba es cuando el sistema pues está cerca de no colapsar, no os diría colapsar, y ahí es donde lo comparo con Venezuela o Argentina o Egipto, Líbano, Turquía, me da igual. Hay un deterioro. Entonces, ¿hasta cuándo se puede deteriorar la calidad de vida de la ciudadanía? Pues a lo mejor 15, 20 años. ¿Qué provoca que sociedades como la estadounidense, la europea, que ha vivido con una clase media acomodada, con un sistema de seguridad social, lo vaya perdiendo? Tensiones políticas, geopolíticas. ¿Y a qué lleva eso? Pues a una destrucción de la credibilidad de las instituciones acelerado. No es lo mismo que te pase en Venezuela o en Argentina, que los venezolanos y los argentinos lo padecen y lo viven, que te pase en Estados Unidos, que es la moneda de reserva mundial. Yeah. Y que afecta a la compra de petróleo, por ejemplo, que todavía se utiliza en dólares en muchísimos lugares. Entonces, si eso sucede, que yo creo que va a suceder, pues entramos en una época, en una era del caos. Sí, no, completamente. Es lo que veo. Lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, es que la calidad de vida ha bajado tanto que se ha buscado una alternativa a este sistema. Creo que es necesario que pase. O sea, creo que hasta que no haya una devaluación de la moneda suficiente grande como para que la gente se muera de hambre, no buscarán, ¿sabes? Una alternativa. Claro, o sea, tú fíjate que la educación financiera no se nos enseña desde pequeños en el instituto, en el colegio. Qué curioso, ¿no? No, Qué casualidad. No es casualidad, nos quieren hacer dependientes. ¿Por qué? Porque si hablaba antes de la palabra confiar, ¿por qué es tan importante? Ellos lo que quieren es que confíes en el sistema, confíes en los bancos. Los bancos van a tomar decisiones buenas por ti. No quieren que seas autónomo y tú decidas cómo gastar tu dinero y lo tengas tú, sino que se lo dejes a un banco que te digan, sí, aquí hay un fondo de garantía de depósitos de 100.000 euros, no te preocupes, que no va a pasar nada. Y tú te fías, ¿vale? Entonces no te enseñan y el 85% de la población vive sin educación financiera. ¿Qué supone eso? Pues que haya habiendo un deterioro de la moneda, como hay en Argentina, en Venezuela, muchísima gente siga en la pobreza. ¿Por qué? Porque no tiene medios, ni tiene recursos educativos, ni de conocimiento para salir adelante, para tomar decisiones que le saquen de esa situación. Entonces hay un empobrecimiento masivo de la población y eso va a pasar en España, se está pasando ya. Va a haber una destrucción de la clase media que no tenga educación financiera y va a haber un gap entre los que menos tienen y los que más tienen. Y los que más tienen además van a ser muy pocos. Y cada vez menos. Qué siniestro, ¿no? O sea, el hecho de crear una educación... Esto lo pregunto mucho a la gente, me interesa saberlo. ¿Tú crees que hay alguien detrás creando una educación, o sea, creando una educación que te mantenga punto en cuanto a... Bueno, yo creo que hay un interés... estamos pasando de la era industrial, del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, segunda revolución industrial, las fábricas, etcétera, a la era de la información. Estamos pasando de una era a otra. Y eso es la era del conocimiento. Era del conocimiento. Entonces, en términos educativos, claro,
¿qué hemos tenido en el siglo XIX? Revoluciones. ¿Revoluciones de quién? Pues por un lado la burguesía, los empresarios, capitalistas, ¿vale? Y por otro lado los proletarios, los trabajadores, que muy necesarios ambos aspectos, ¿no? Para que una economía funcione. ¿Qué necesitabas ahí? Un pacificador. El Estado ha hecho una función de paz social. Tengo la lógica de la violencia, llego a un acuerdo con el proletariado, llego a un acuerdo con los burgueses, los capitalistas, para que se lleven bien y haya una paz social. Y además la sociedad está, o sea, la economía está muy fundamentada en una inversión localizada. Es decir, tú te montabas fábricas en España o montabas fábricas ahora en China, en la India. O sea, necesitabas físicamente proteger esa economía y necesitabas cadenas de montaje. Cadenas de montaje, ¿cómo formas a los trabajadores? Como en cadenas de montaje. Tú tienes a las escuelas y tienes las aulas, todas son iguales, te enseñan lo mismo a todo el mundo. ¿Para qué? Para que vayas a la producción industrial y seas una cadena de montaje. Ahora no, ahora tienes una economía especializada. Estamos transicionando a otro tipo de economía y deslocalizada. El ciberespacio, ese nuevo dominio que hablaba antes, que es Internet, al final, hablo de Internet, es transicionar de un modelo económico basado en el lugar geográfico en el que te encuentres y en una forma de inversión intensiva en materias primas y en una ubicación concreta a el mundo del ciberespacio, a un mundo deslocalizado, donde si tú eres youtuber y aquí en España te crujen, pues te vas a Andorra y creas tanto valor en Andorra como lo crearías aquí, pero el Estado sigue pensando en términos del mundo industrial. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una transformación y la educación que tenemos está apuntalada para este modelo, no para el otro modelo. No está, o sea, tú vas al colegio, vas al instituto, vas a la universidad y sientes que el profesor, literalmente, te está dando lo mismo las diapositivas de PowerPoint de hace 20 años y que no se ha actualizado. ¿Por qué? Porque al profesor, a ese docente, lo que le están diciendo es lo que tiene que enseñar a los niños y no tienen libertad de cátedra, porque lo que tú quieres es una sociedad homogénea para poder controlarla, con un mismo pensamiento, con una misma orientación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se está rompiendo. ¿Por qué se está rompiendo? Pues porque hay gente que va a clase, que ha mirado en internet a su youtuber preferido, a un blogger o a la inteligencia artificial y ha buscado información sobre algo y sabe más que el profesor. Esa puta imprenta internet, ¿eh? Eso es. Cuando hablaba antes del acceso a la información que estamos viviendo ahora, en la Edad Media decía la imprenta y la pólvora. Ahora que estamos viendo Internet, inteligencia artificial y Bitcoin. Estas son las tecnologías que rompen con paradigmas. Y este paradigma de los estados con educación organizada, con aulas y tal, se está rompiendo. O sea, yo voy a tener la capacidad ahora, si tienes hijos, por ejemplo, de enseñar a tus hijos en una videoconferencia de inmersión. Luego podemos debatir si esto está bien o mal o si te gusta más o menos, con alumnos de diferentes partes del mundo, hablando diferentes idiomas y que tú le puedas entender en el idioma nativo tuyo o en el que tú elijas, interactuando y aprendiendo de los divulgadores, de los mejores divulgadores de cada materia del mundo. No vas a tener al profesor que está quemado, que lleva toda su vida, que no le han dejado progresar, ni formarse, ni aplicar su forma de transmitir el conocimiento, sino la que le han impuesto desde el Estado para la educación pública, que todos tengamos educación pública, tengamos una educación encorsetada, tengamos una educación embotellada ahí en una forma de pensar que ya está obsoleta. Politizada también. Politizada totalmente, porque a mí no me parecería... Bueno, yo creo que tendría que ser libre la educación, ¿no? Pero a mí no me parecería mal si los docentes tuviesen libertad de cátedra y se desarrollaran... Pero claro, entonces te dicen, ya, pero es que entonces cada uno enseñaría lo que quisiera. Ya, pero es que entonces habría elección por parte del alumnado de elegir al profesor que mejor les enseñe. Porque esto es importantísimo. Tú tienes que ir a clases horas y horas y horas y a lo mejor estás sintiendo que no estás aprendiendo absolutamente nada. Te están haciendo tirar el tiempo y eso cuesta dinero también a toda la gente que paga impuestos. Si tienes que financiar la educación, financia la demanda en vez de la oferta. O sea, si tú quieres que todos los ciudadanos tengan educación, dales dinero a los ciudadanos y que ellos elijan a qué escuela ir. Esa sería una forma de cambiar. Claro, y que primas la excelencia por parte de los profesores. Si no, los profesores se acomodan, dicen, bueno, pues soy funcionario, vengo aquí, pongo aquí las diapositivas, tal, y me voy a mi casa y no tengo que hacer nada porque no me dejan tampoco. O sea, no porque no quieras, no es ni su culpa. Y la Claro. consecuencia de esto es que acabas la educación obligatoria y no te gusta aprender. Ese es el problema principal. Y luego te das cuenta, curiosamente, cuando empiezas a hablar de temas con gente que le apasiona el mundo en el que se mueve, que hay un mundo por descubrir enorme de diferentes ámbitos, de biología, que me comentabas, de economía, de tecnología, de lo que sea.
¿Por qué? Porque tienes al mejor profesor del mundo para ti. A lo mejor no es el mejor del mundo, pero para ti, su forma de comunicar, de explicar, de enseñar, es lo que necesitas para empezar a interesarte por una materia. Que probablemente sea mucho más útil que lo que te han enseñado de forma estructurada en el colegio y que no te sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, claro, es una ruptura también de las atribuciones que le hemos dado al Estado, que el Estado es, pues en la era industrial, enseñar a toda la población, hacerlos homogéneos, ¿para qué? Para incorporarlos a la forma de... Claro, aquí ¿qué tenemos ahora encima? Una desindustrialización brutal. Tenemos una economía basada en el turismo. Y eso, ¿qué valor aporta en el margen? No digo que el turismo no aporte valor, todo lo contrario. Eso hay que explotarlo y se puede desarrollar. Pero eso es una economía basada en el consumo inmediato. No es una economía basada en invertir, en desarrollar, en futuro. No lo es. No lo es. ¿Qué hacen en Estados Unidos, en Silicon Valley? Tienen las mejores empresas del mundo de desarrollo, de inteligencia artificial. Aquí en Europa, los políticos se ponen flores, se felicitan a sí mismos diciendo que han hecho la primera reglamentación a nivel mundial de inteligencia artificial, sin tener ni idea de qué es, ni lo que va. Entonces, claro, es que hemos delegado, hemos puesto demasiado poder en los que se supone, que tampoco estoy de acuerdo con eso, que nos representan, ¿no? A través de la democracia y estas cosas que se inventan. Entonces, claro, me pareció muy interesante que te escuché que pusiste muy por encima el sistema de emisión monetaria a la política en sí, y me parece algo como muy, muy correcto, ¿no? El tema de la separación de poderes, como por ejemplo Rubén Gisbert y Junta Democrática, hay mucha gente que se mueve a favor de esto, y 100% de acuerdo, creo que hace falta, pero decías que por encima está el Leviatán, ¿no? Que si no se trata la forma de emitir moneda, esto no tiene demasiado sentido. es que el problema del dinero, si tú controlas el dinero, lo controlas todo. Controlas los medios de comunicación, controlas la educación, controlas el ejército, la policía, los funcionarios, todo. Entonces, si tú no atacas o tú no, como sociedad, me refiero, si como sociedad no nos damos cuenta de que darle todo el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, eso es el problema que tenemos ahora. Y el dinero, el dinero al final, ¿qué es? Es una representación de la creación de riqueza que es capaz de generar una sociedad. Entonces, si tú eres el que controla la emisión de ese dinero, a dónde va, cuánto se quita de aquí, cuánto se quita de allí, eres todopoderoso. Y la sociedad tiene que entender eso. Tiene que entender que no podemos delegar una tecnología tan importante como es el dinero en manos del poder político, que tenemos que separar a la Iglesia del Estado. Bueno, yo es que te diría que separar a la Iglesia del Estado, que se habla siempre, ¿no? Que fue un avance social muy importante, el tema del laicismo, lo vemos en países donde la Iglesia todavía, el Islam, ¿no? En los países musulmanes donde la religión está por encima del Estado. O sea, a ver, aquí lo que pasa es que tenemos que separar una tecnología que es el dinero, que es una institución en sí misma, del poder político. Coño, qué interesante, no lo había visto nunca así. Claro. Claro, es una institución, de hecho. Es una institución. El dinero es una institución y hay muchísima gente que vive de eso. Está el Banco Central, están ahí todos los trabajadores que son los gatekeepers de ese sistema. Los reguladores no regulan para que la gente sea más libre financieramente. Los reguladores regulan para que su sistema se perpetúe. ¿Por qué? Porque a ellos les apuntalan el poder. Porque ellos tienen posiciones de privilegio. Eso lo saben. O sea, hay un triángulo que es el poder de la comunicación de la información de los medios de televisión, radio y prensa de toda la vida. Tienes al sector bancario y financiero y tienes al poder político. Mario Conde habla de eso, ¿verdad? Justo. Entonces esto se retroalimenta. Es un triángulo que se retroalimenta. Si tú... ¿Por qué puede este triángulo retroalimentarse? Porque tú, con el sistema financiero, puedes sobornar al poder político. El poder político puede ayudar a los medios de comunicación y se alimentan entre ellos. Si tú le quitas el dinero y la gente empieza en una economía circular a operar con un dinero paralelo, fuera de su control, les estás erosionando poder, literalmente. O sea, si rompes la pata del dinero, puedes romper todas. 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 Porque el dinero, al final el dinero es energía. El dinero es tiempo, el dinero es trabajo. Si tú atesoras o tú utilizas dinero que empodera este triángulo de poder, que es el que ellos han creado y nos han metido en ese Matrix, utiliza ese dinero porque es el que yo te digo que tienes que usar. Y la gente estaba convencida, no, es que es el dinero que tengo que usar. ¿Por qué es el dinero que tengo que usar? Plantéatelo. ¿Por qué vives así? ¿Por qué tu futuro y el de tus hijos va a ser peor? Porque estos están preparados para... O sea, la gente cuando sale a protestar con pancartas a la calle se cree que va a cambiar algo. El sistema, este triángulo, está preparadísimo para que la gente proteste. Pero este sistema no está tan preparado para que la gente utilice un ciberdinero, un dinero al margen de su control.
Por eso han aprobado los ETF de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se quieren quedar todo el Bitcoin posible. Quieren retirar los Bitcoin que puedan antes de que la gente se dé cuenta de esto y controlar la máxima cantidad que puedan. Y no puede haber un problema, porque imagino BlackRock o las entidades que sea que están comprando todo, o sea, imprimiendo de la nada y comprando Bitcoin y activos reales. ¿No crees que ellos imagino que no lo van a vender, ¿no? O sea, si la intención es quedarse con todos. Claro, a ver, BlackRock, Fidelity, todos estos fondos, al final son fondos de gestión patrimonial. Entonces, esta gente lo que gestiona son patrimonios de la gente con más dinero del mundo. Entonces, lo que está pasando aquí es la gente que tiene la gente que tiene mucho dinero, lo que está haciendo es dar dinero a BlackRock para que compre Bitcoin y custodiarlo a nombre de BlackRock. O sea, estos que están comprando, que son tan ricos, no tienen control sobre esos Bitcoin. ¿Quién tiene el control sobre esos Bitcoin? BlackRock y su custodio, que es Coinbase, que es un exchange estadounidense, donde están el 85% de los Bitcoin custodiados, una barbaridad. Wow. De los que tienen los ETF, que son unos 850.000, 900.000 Bitcoin que han acumulado desde hace 3 meses, de los 21 millones que van a existir. Van a hacer lo mismo que con las casas. Exacto. Se quedan con las casas, con los activos reales, se van a quedar con Bitcoin y lo que no van a dejar es que circule. ¿Y qué van a introducir como alternativa desde mi punto de vista? ¿Y Bitcoin fracasará? No, fracasará desde mi punto de vista la sociedad que no se ha dado cuenta y ha aprovechado esta oportunidad. ¿Habrá gente que se haya dado cuenta antes y que tenga Bitcoin que pueda vivir mejor en toda esta transición? Desde mi punto de vista, sí. Aquellos que tengan Bitcoin van a tener una posición privilegiada. O sea, no venderlo, holdearlo y tener esa. A ver, yo no digo lo que. Cada uno tiene su forma de entenderlo. Yo, por ejemplo, Bitcoin no lo entiendo como algo de voy a comprarlo por 10 y lo voy a vender por 20. O sea, yo creo que estamos, como decía antes, en una transición de modelo y yo creo que el seguro lo que te va a proteger es tener Bitcoin. Entonces, yo no me planteo si lo voy a vender mañana o pasado al otro. Es, oye, en toda esta tormenta vamos a esperar y a ver qué pasa. Entonces, creo que a Bitcoin le va a ir muy bien. Y si estos fondos han entrado, que estos fondos no son cualquiera, son gente muy poderosa, es por algo. Y si Donald Trump dice que apoya ahora... Ya está, ya no hay vuelta atrás. Es porque hay un movimiento suficientemente importante en Estados Unidos y a nivel institucional y de fondos y de bancos también para darle la importancia que tiene a este activo. Y eso lo que va a hacer es un efecto llamada. Y lo que va a propiciar es que en Hong Kong, en Reino Unido, en Rusia y en otros sitios digan, hostia, que estos tíos están empezando a acaparar este activo. Igual nos estamos perdiendo algo. Entonces va a haber teoría de juegos. Mucha gente decía, no, es que este activo lo van a prohibir. Ya no se puede. Ya no se puede. No se puede prohibir. No solo es que no se pueda prohibir, es que si tú no te posicionas a favor de este activo, de la pólvora, te van a pasar por encima. Como Estado, como empresa o como individuo. Entonces, ¿qué te quieres quedar? ¿En un mundo en decadencia, que es el que vivimos ahora, que está literalmente desmoronándose? Es un edificio en ruinas que se está cayendo, donde hay una puerta que pone ahí exit, que es Bitcoin, y la gente está empezando a darse cuenta de que tiene que salir del edificio en ruinas. BlackRock y toda esta gente. ¿O te vas a quedar en el edificio? Pues ese es el tema. Ese es el tema. Coño, qué interesante, tío. Estás abriendo muchas formas de ver Bitcoin, ¿eh? Yo creo que no hemos entrado suficiente. Igual podemos explicar lo que decíamos al principio de la conversación. Diferencias entre Bitcoin, criptomonedas. Si quieres hablar un poco de tokens, ¿sabes? Un poco más tema... Claro, yo diferencio Bitcoin de... Hay unas 35.000 criptomonedas, pero habrá muchas más, ¿eh? Igual, pues en un año hay 40.000 o las que sean. Bitcoin, al final, como decía, es un protocolo, es una arquitectura. Bitcoin con B mayúscula, esa infraestructura, y Bitcoin con B minúscula haría referencia a las unidades monetarias que forman parte de esos Bitcoin, que es lo que veis o lo que escucháis que sube y baja de precio. ¿No? Hoy vale 60, hoy vale 40, hoy vale 80, ¿vale? Que serían de esas 21 millones de unidades que van a existir. Digo que van a existir porque a día de hoy existen 19.750.000, más o menos. Podemos verlo al milímetro, ¿eh? Cuántas unidades de Bitcoin existen en este minuto, dentro de una hora, dentro de una semana o dentro de 100 años. Imaginaos la capacidad de previsión y de planificación que te puede dar a ti como individuo atesorando riqueza en un activo que nadie puede manipular. Tal y como pasa ahora con el sistema fiduciario. Contra las monedas fiduciarias que tienen una manipulación brutal y que no tienen transparencia. Porque otra de las cosas que tiene Bitcoin es que es transparente. Es que podemos auditarlo a tiempo real. Podemos ver las direcciones que tiene Bitcoin. Al final son las cuentas bancarias, digamos. Imaginaos que Bitcoin tiene cientos de miles de cuentas bancarias. Y la cantidad que tiene cada Bitcoin nos da la suma de todo el circulante de Bitcoin que existe hoy. ¿Vale? Eso en el dinero fiat no tenemos transparencia. Y sin embargo, fijaos, el ojo del gran hermano de Orwell, cómo nos tiene encima viendo todo lo que hacemos con nuestro dinero. Y luego queremos saber qué hacen con nuestro dinero los políticos o los banqueros y no tenemos forma de auditarlo.
Pues esto es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, Bitcoin con B mayúscula, Bitcoin con B minúscula, es un protocolo, es un sistema que además es descentralizado porque no hay una entidad detrás que podamos identificar. Hablaba de Satoshi Nakamoto, que ahí el ejemplo lo pongo con la historia mitológica griega de Prometeus, que Prometeus subió al Olimpo de los dioses y les quitó el fuego sin que se dieran cuenta y se lo entregó a los humanos. Entonces, ¿quién es el Olimpo de los dioses ahora? Los bancos centrales y los gobiernos. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Qué ha hecho Satoshi Nakamoto? Ha subido al Olimpo de estos dioses, les ha quitado el poder de la creación de dinero y se lo ha dado a los ciudadanos. Entonces, Prometeus no desapareció. Y los dioses le encontraron. ¿Y qué le hicieron? Le torturaron, le condenaron. Le ataron a una roca y pusieron a un cuervo a comerse su hígado, que se regeneraba cada día hasta el fin de los días. Entonces, Satoshi Nakamoto, sabiendo lo que hicieron a Prometeus con el fuego, dijo, ostras, yo le he quitado el poder de crear dinero a los dioses, que son los bancos centrales y los gobiernos, voy a desaparecer. Y desapareció. Y en el año 2010 puso su último tuit y no se volvió a saber de él. Hostia, qué interesante. El resto de criptomonedas, todas, tienen a un emisor, tienen a una cara visible, tienen a una fundación, tienen a alguien detrás. ¿Ethereum también? Vitalik Buterin y la fundación Charles Hoskinson, están todos. O sea, hay una serie de desarrolladores identificables que además han tomado decisiones arbitrarias sobre el protocolo para hacer cambios en un momento determinado, cosa que con Bitcoin no es posible. Vale. Entonces tú tienes Bitcoin, que es una roca, que es inmutable, que sabes que nadie te lo puede modificar ni cambiar, y tienes Ethereum y el resto de criptomonedas que sabes que una tercera entidad puede intervenir, puede cambiarte alguna cuestión, etc. Y también explicabas el motivo por el cual no podían hacer otro Bitcoin. ¿Cuál era? A ver, Bitcoin es de código abierto. Eso significa que tú mañana o yo podemos decir, vale, pues voy a copiar el código de Bitcoin y voy a hacer Bitcoin Javi o Bitcoin Jordi. Y te haces tu Bitcoin Jordi. ¿Qué pasa? Que Bitcoin no es tan poderoso por el código en sí. Bitcoin es poderoso o es especial por las propiedades emergentes que ha tenido a lo largo de estos años. ¿A qué me refiero? La infraestructura de minería. Una infraestructura de minería a nivel mundial que es el sistema de computación más potente del mundo. Que son todas estas máquinas de minería que están dando seguridad a la red, ¿no? A la arquitectura. Eso por un lado. Luego tienes la comunidad que se ha volcado en Bitcoin, no se ha volcado en otras criptomonedas. ¿Por qué? Porque saben que no hay nadie detrás, que no estás beneficiando a una fundación, a una entidad trabajando para ese protocolo. Entonces eso lo separa. Bitcoin se considera un commodity, se considera un activo real, el primer activo real digital. Bitcoin es un sistema de registros de propiedad global. Y eso no te lo da ni Ethereum ni ninguna otra. Ni te lo va a dar. O sea, nadie que lance una criptomoneda ahora sin hacer una campaña de marketing la va a poder dar a conocer. Entonces ya en el momento en el que hagas publicidad o comunicación va a haber un interés detrás. Entonces no va a haber una comunidad que apoye a esa red. Eso con Bitcoin ya está establecido. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho entre el Estado puede expropiarte de cualquier tipo de activo, pero Bitcoin es algo que no pueden acceder a ello. Explica cómo un Estado puede quitarte una casa tuya o cómo puede quitarte acciones o, ¿sabes? Algún tipo de otro activo que digas, hostia, esto debería de ser mío. Que la gente no se da cuenta, pero que el Estado tiene poder sobre... Pues mira, primero, hay vídeos, una entrevista que hizo poco Wall Street Wolverine con Miguel Ángel Bastos, que decía Miguel Ángel Bastos, que es un profesor gallego, que todos los ciudadanos somos usufructuarios de todos los activos. Tú tienes tu casa, te compras una casa, que pagas la hipoteca todos los meses, y tú no puedes hacer lo que quieras en tu casa. Tienes que pedir permisos de obra. Tienes que pedir permisos de todo tipo. Y ahora, a lo mejor la quieres poner para alquilar Airbnb o lo que sea, y te ponen limitaciones. O quieres subir el alquiler año a año lo que a ti te parezca porque es tu casa, y el gobierno te dice que no. O si está en primera línea de playa, te dicen que te lo van a expropiar a partir de dentro de 30 años. Ah, eso ha pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, eso con una casa. Pero con la cuenta del banco... El dueño de la cuenta es el banco, no eres tú. Tú cuando firmas el contrato de apertura de la cuenta eres usufructuario, eres usuario y el banco tiene una deuda contigo que te pagará o no te pagará. Sí, se le acaba la liquidez. Todos damos por hecho de que sí, pero ¿y si no? Con las acciones, si el Estado tiene necesidades... ¿Qué pasa en países donde el Estado empieza a tener necesidades de, pues eso, de financiación, de sus gastos, etcétera? Pues que te puede subir los impuestos cuando quiera de lo que quiera. De los ahorros, del patrimonio. Oye, tienes más de 1 millón de euros en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana, donde sea, tienes que pagar cada año un 3%. Porque sí. Y lo pueden hacer. Con Bitcoin no pueden. Hay un montón de creencias que tenemos,
Pues, por ejemplo, esto que me has dicho me ha chocado, ¿no? Tú no puedes subir el alquiler a lo que quieras, no puedes hacer con tu casa lo que quieras. Coño, qué poco sentido tiene, ¿no? Si es tuyo. Es que no es tuyo. Bueno, en UK directamente como que tienes que devolver la casa o algo A así, los ¿no? 90 años, Sí. claro. Claro, es propiedad me parece, de la reina, mucho del parque inmobiliario. Entonces lo que haces es pagar un alquiler de 90 años. Aquí no, aquí te dicen que es tuyo, tú tienes además el registro en el registro de la propiedad, que se pide una nota simple ahí para la escritura pública y todo esto, pero si el Estado tiene esa información y te quiere quitar tu casa, te la quita. Te la quita. ¿Cómo te la quita? Pues en un juicio. Oye, que tienes multas sin pagar y como no las vas a pagar, pues te embargo tu nómina o te embargo tu casa. Y esto sirve como parte del pago. Ya está. O que hay una guerra, una emergencia nacional o una pandemia. Pues necesito esto, esto y esto. Y me lo quedo. Y te lo quitan. Porque sí. Porque te lo pueden quitar. Porque ellos ejercen la lógica de la violencia y ellos son el saber socialmente reconocido. Son la autoridad, son la potestad, son la soberanía. Y ellos se escudan. No, es que me han votado los ciudadanos. Como me han votado, las leyes emanan del Parlamento. Es lo que quiere el pueblo. Es lo que quiere la mayoría social. Es mentira. Es lo que quieren ellos. Que es una parte muy pequeña, representada. Lo que pasa es que es la única opción que te dan a ti como ciudadano de participar en la vida política. La ilusión de libertad. En una partitocracia. Entonces te crees que eres libre porque pones un papelito en una caja de plástico cada 4 años. Y se están riendo de ti esos 4 años. Literalmente. Completamente. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿quieres salirte o quieres, desde mi punto de vista, Bitcoin es una herramienta de subversión también política? ¿Quieres que este sistema no se perpetúe y siga funcionando? No atesores riqueza en ninguno de los activos que están a su alcance. Empieza a quitarles esa capacidad. Eso y cuando haya un porcentaje suficiente de la población que lo haga, van a tener, además, el poder político, van a empezar a salir partidos como Trump en Estados Unidos, donde apoyen a Bitcoin y digan, nosotros vamos a proteger los derechos de la gente que tiene Bitcoin. Y entonces van a empezar a salir partidos pro Bitcoin, que es lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice, hay 50 millones de personas aquí que tienen Bitcoin. ¿Cuánta gente me va a votar? Tendré que hacer cosas para ellos. Entonces estás, de alguna manera, el promover y el educar sobre Bitcoin, lo que hace es que tu país se dé pasos en la dirección correcta a nivel histórico para que los políticos entiendan que Bitcoin es una herramienta inevitable, pero que con la que tienen que estar alineados. Porque a lo mejor les sirve para pagar las pensiones en España. Completamente. El problema de la democracia, ¿no? Que es, yo hago la metáfora del CPL de las empresas. O sea, tú cuando pones una campaña publicitaria buscas el CPL menor y la conversión mayor. En la democracia pasa absolutamente lo mismo, pero en vez de CPL, CPV. O sea, coste por voto. ¿Qué acción voy a tomar para bajar con el presupuesto que tengo, que te estoy quitando a ti, persona que vives en ese territorio? Cojo tu dinero y hago campañas publicitarias para poder captarte con el menor CPV posible. ¿Qué hacen aquí en España? Pues dicen, bueno, pues estamos perdiendo a 500.000 españoles que emigran para buscarse la vida en otros países y vienen 500.000 inmigrantes, pues les damos papeles. ¿Por qué? Porque si les doy papeles, ¿a quién van a votar? A mí. Sí, completamente. Es otra forma de conseguir votos. ¿Por qué los autónomos están jodidos? Pues porque no representan una masa de la población suficiente. Si los autónomos empezaran a utilizar Bitcoin y dijeran, pues ahora vamos a pasar o los agricultores que me han contactado y me han dicho, oye, Javi, ¿cómo podemos protestar usando Bitcoin contra el gobierno? Pues mira, empezar a hacer. Lo que pasa es que ahí tienes que asumir que Bitcoin es volátil. Entonces que vas a tener, bueno, pues que lidiar con la volatilidad. Entonces Bitcoin no es bueno para gente que tiene necesidades de liquidez en el corto plazo. O sea, Bitcoin es bueno para gente que tiene tesorería y que puede aguantar. Para almacenar, ¿no? Para almacenar. Es un buen depósito. Como medio de pago tampoco es que sea, yo creo, su función principal, aunque se puede utilizar. ¿Crees que en el futuro puede llegar a serlo? Yo creo que se van a desarrollar muchas tecnologías sobre Bitcoin para facilitar los micropagos, pero creo que no va a ser el dinero, ojalá me equivoque, creo que no va a ser el dinero principal que utilice la humanidad, porque van a utilizar el dinero fiat o la CBDC o este tipo de cuestiones, porque es lo que la gente lo que va a buscar es seguridad. Cuando las cosas se pongan muy feas y el gobierno les diga, vas a tener un ingreso mínimo vital y te vas a poder comprar el pollo y el arroz y tal, pues la gente lo va a preferir que ser libre. La gente prefiere seguridad antes que libertad. Ahora, que alguien te vaya a pagar con Bitcoin y lo vayas a aceptar, 100% seguro. O sea, no creo que haya nadie que rechace que le paguen en Bitcoin en su sano juicio. Nadie. Porque va a tener un valor, desde mi punto de vista, enorme. Ahora vale 60.000, 70.000 dólares un Bitcoin, pero yo creo que esto ya es estimación. Yo creo que de aquí al 2030 el $1.000.000 es fácil. Eso es lo que opino. Sin que sea consejo de inversión, ¿eh? Entonces, claro, si tú sabes que hay un sistema monetario, un activo monetario real que contra las monedas fiduciarias que hemos conocido no para de crecer en precio, en valor,
y que a ti alguien te llega y te dice, oye, te pago lo que sea en Bitcoin, tú vas a decir, vale, me lo guardo, como no es algo común, no es algo tengo que convertir que la me vaya a moneda. descuadrar la caja, lo guardo y lo tengo ahí de ahorro para más adelante. Vale, Javier, a ver, tengo 3 preguntas que me gustaría hacer antes de acabar. Una, tema CBDCs, me gustaría que explicaras un poco lo que es y tal. Te las explico las 3 y luego vamos, ¿vale? Luego, algo más personal, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué divulgas? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál es la motivación? Y luego un poco, ¿es Bit2Me el exchange con el que trabajas o cómo es Ajá. Bit2Me? ¿Cuál es su función? ¿Cómo funcionan un poco los exchanges? No hemos entrado demasiado. Estas 3 Vale. cuestiones y... Vale, pues las CBDCs hacen referencia a Central Bank Digital Currency, entonces serían un desarrollo que están llevando a cabo casi todos los bancos centrales del mundo, que consiste en un nuevo tipo de dinero. En términos de clasificación de dinero sería como el M0, sería como el dinero en efectivo, sería como un pasivo del Banco Central, que en vez de tener forma física, tendría conectividad directa con el ciudadano o con la empresa. Entonces, sería trasladar ese cash a una forma digital y que el Banco Central no tengas que tener tu dinero en un Santander, en un BBVA, en un La Caixa, sino que tengas conexión directa con el Banco Central. La banca comercial debe estar cagada. Claro, hablando de todo lo que hemos hablado, no hemos hablado de las monedas estables, que no sería lo mismo, las stablecoins, porque hemos hablado de Bitcoin, las altcoins, que serían, pues eso, piezas de software con intereses de empresas o de fundaciones, y las monedas estables. Entonces tienes las monedas digitales de banca central haciendo presión a la banca tradicional y las stablecoins, que serían empresas de diferente ámbito, pueden ser financieras, bancarias o de otros ámbitos, que tengan mucha tesorería, que lancen unidades monetarias de dólares o euros en criptomoneda. Y que la gente pueda utilizar esas criptomonedas como utilizas Bitcoin sin intermediarios para poder enviar y recibir valor a cualquier parte del mundo. Vale. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tú tienes el banco, donde tienes los depósitos bancarios, que son las cuentas corrientes de la gente, que dicen, vale, ahora puedo utilizar una moneda estable pegada al euro o al dólar sin volatilidad y puedo hacer una transferencia a Argentina o a Sudáfrica o a Burgos o a donde a mí me dé la gana sin depender de este intermediario del que dependía antes, utilizando la red, en este caso, de Ethereum, ¿vale? Que es donde están los tokens de las stablecoins normalmente, aunque también se están desarrollando en Bitcoin. Y, por otro lado, tienes la CBDC, que también es una amenaza a que los clientes saquen dinero de las cuentas bancarias y los trasladen a estas monedas digitales de banca central. Entonces, los bancos están preocupados tanto por las stablecoins como por las monedas digitales de banca central. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es quitarles liquidez y lo que va a hacer es incrementarles costes. Los bancos comerciales. Los bancos comerciales. O sea, las CBDC son una amenaza para los bancos comerciales y las stablecoins también. Y hay gente que decía, no, para Bitcoin las CBDC son una amenaza, todo lo contrario. La CBDC lo que va a poner, porque la CBDC, aparte de ser un monedero o un dinero conectado con el Banco Central, ellos nos están vendiendo, los bancos centrales y los gobiernos, que no tienes problemas de privacidad, que no tiene programabilidad, que es un dinero neutral, tal. Desde mi punto de vista están mintiendo. Lo que van a hacer es tener un sistema totalmente controlado, vigilado y además programable. Programable significa que en un momento determinado, si te dan el ingreso mínimo vital, porque hay una parte de la población que no tiene nada que hacer, a nivel laboral, por ejemplo, y para que no se rebelen y sobrevivan y puedan vivir, que les digan, oye, como os damos el dinero gratis, que son las monedas digitales de banca central, os lo vais a poder gastar en comida, en transporte y 4 cosas más. Pero os lo damos gratis, así podéis vivir. ¿Vale? Y ahí es donde hablamos de la inteligencia artificial, del rol que va a suponer a nivel laboral y que va a sustituir a muchísima gente que trabaja y que a esas empresas, los estados, de la mano de los bancos centrales, van a financiar este ingreso mínimo vital de la riqueza que saquen de ahí. ¿Vale? Entonces, esa es la transición. ¿Me gusta la moneda digital de banca central? No. Yo creo que sería el dinero más totalitario que hay dentro del sistema fiat. Lo menos totalitario, lo más libre dentro del dinero tradicional, el dinero en efectivo. Por eso lo están atacando. Y por eso lo intentan vincular a nivel medios de comunicación con blanqueo, con narcotráfico. Sí que es verdad que si se produce el blanqueo y el narcotráfico, probablemente los delincuentes utilicen el cash, que les da privacidad. Pero lo que están haciendo es utilizar ese argumento para penalizar al resto de la población y tener más control sobre el resto de la población. O sea, el sistema que tenemos, el dinero, que tiene 3 propiedades, que es almacenamiento de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta, el sistema fiat introduce una nueva propiedad del dinero, que es sistema de control. Es un sistema de control. Te ayuda, pues lo que decía antes, la sangre del Leviatán. Te ayuda a controlar qué está pasando en todas partes. Y yo tengo visibilidad sobre todo lo que está pasando porque controlo el dinero, las transferencias, de dónde van, a dónde vienen, en qué está invirtiendo la gente, en qué no.
y eso te da poder desde el punto de vista político. Por ejemplo, se ha visto que congresistas estadounidenses se han enriquecido. Nancy Pelosi tiene un patrimonio de 200 millones de dólares. Es la mejor inversora del mundo. Y eso es porque tiene información privilegiada gracias a la visión que tienen del sistema financiero. Y eso los bancos también lo disfrutan. Entonces, claro, esto les daría todavía más poder a los bancos centrales y a los políticos. Se lo quitaría al sector bancario tradicional, a la banca comercial. Por eso están en contra. También es verdad que está habiendo una consolidación bancaria, cada vez hay menos bancos, con lo cual a lo mejor se están agrupando para repartirse el pastel. Oye, vosotros os quedáis con la gente que tenga bajos ingresos, utilicen CBDC, la moneda digital de banca central, que nos da igual porque no te van a dar intereses ni te van a dar nada. Y nosotros nos quedamos con los grandes patrimonios, dinero, family office, banca privada, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. Luego, la segunda pregunta que me hacías era CBDC, el tema personal. ¿Por qué hago esto? Pues me lo he preguntado muchas veces. Yo lo hago porque disfruto, porque creo que yo cuando descubrí todas estas cosas me explotaba la cabeza y decía, hostia, qué interesante es todo esto, me hubiese gustado saberlo y que alguien me lo hubiese contado. Entonces, cuando lo aprendes y le dedicas horas, porque a esto hay que dedicarle tiempo, pues te gusta compartirlo. ¿Por qué? Porque genuinamente, sinceramente, creo que es bueno para la gente conocer esto. Otra cosa es lo que cada uno haga con la información, pero creo que tener estos datos o este conocimiento en este momento histórico puede suponer mucho a medio plazo, creo. ¿Qué camino o qué funnel les harías a una persona que no sabe nada del tema? Que no sé si habrá llegado a este punto, porque será bastante técnico. Pero, por ejemplo, en mi caso fue empezar a ver... bueno, me leí la historia de la Reserva Federal, entendí que era el dinero como tal, la reserva fraccionaria, cómo funcionan los bancos. ¿Por dónde empieza una persona que sabe cero? Que sabe cero, pues yo le diría que tirase del hilo del dinero. El dinero como herramienta histórica, cómo ha evolucionado, qué rol cumple dentro de la sociedad, cuáles han sido sus momentos clave de puntos de inflexión en los que ha habido cambios importantes en el dinero y en el entendimiento, y que empezara por ahí. Bitcoin no solamente es dinero, Bitcoin es mucho más. O sea, es una filosofía, como hemos visto, ¿no? Y es una tecnología y son muchas cosas. La función del dinero es una más. Entonces, pero yo empezaría por ahí. Empezaría por esa parte. Descubrir qué es el dinero, eso es lo principal, ¿no? Descubrir qué es el dinero. Y luego, pues si tienes interés, me leería los libros que hemos comentado, el de Ray Dalio, me parece si no tenéis el libro, tenéis un vídeo de 45 minutos en YouTube, en español y en inglés, que habla del de Changing World Order. Y está fenomenal porque te lo explica con ilustraciones, muy visual, muy... Sí, el de Ray Dalio no empezaría por ahí porque es tocho. Es un poco tocho. El libro de la filosofía de Bitcoin es muy amigable. Luego hay libros, pues... Ese me lo voy a leer. 21 lecciones sobre Bitcoin, que lo divide en 3 bloques. Lo divide en el bloque filosófico, económico y tecnológico, pero no es profundo. O sea, te da unas bases. Nosotros, por ejemplo, en Bit2Me, una de las cosas ¿por qué trabajo en Bit2Me? Porque entré en la plataforma en el año 2017-18 y vi que tenía una sección dedicada a formación o una academia con más de 400 artículos en español sobre el mundo de Bitcoin y las criptomonedas, desde el punto de vista filosófico, histórico, tecnológico, económico, político, todo. Y vídeos y contenido y tal, y cursos. Entonces, yo diría que la gente que tenga interés, como todo. También le diría que no tenga miedo, que no vea Bitcoin como una inversión, que lo vea como una experimentación. ¿Por qué? Porque si es alguien que nunca ha invertido en nada, va a romper una línea que para mucha gente es difícil, que es dar un primer paso en invertir. Pero no lo veis como una inversión, verlo como una forma de experimentar. De voy a poner mi dinero fiat, que es una porquería, en un activo, a ver qué pasa. ¿Qué proceso vivo? ¿Sabes? Eso también lo haría. Compraría algo, 10 euros, ¿sabes? Por tener la experiencia, por ver cómo funciona. Porque cuando tienes algo, lo sigues más. Cuando no lo tienes, dices, bueno, ¿cómo es el proceso en Bit2Me, por ejemplo? Claro, Bit2Me al final, que es un puente, ¿no? Yo siempre digo que los exchanges cumplen una función de engranaje entre el mundo del dinero fiat y el mundo del dinero tradicional. Y hay diferentes formas de comprar. A través de los puentes, como Bit2Me, que es una empresa española, lo que hacen es que te permiten crearte una cuenta de usuario, como te creas en tu banco, recibir un balance en euros o en dólares, en nuestro caso en euros, y poder cambiarlo dentro de la plataforma por Bitcoin. ¿Vale? Y por otras criptomonedas, pero yo os diría que os centréis en Bitcoin. Olvidaos de lo demás. Una vez lo cambias, tienes dos opciones. Dos opciones, y esto es muy importante entenderlo. Si el Bitcoin que tú has comprado está en Bit2Me, el Bitcoin es de Bit2Me. Este es un banco
para... Y yo trabajo en el exchange y podríais decir, joder, pues a ti te interesa que la gente deje su Bitcoin en Bit2Me. Y te digo, no. Por eso llevo trabajando en esta empresa 6-7 años, diciéndole a la gente, nosotros somos una herramienta en este momento que se ha creado para que la gente que quiere salir del sistema fiat a Bitcoin lo pueda hacer de una forma sencilla. Ahora, cuando tú compres Bitcoin en Bit2Me, aprende, que esa es otra parte del proceso, a tener tu propio monedero, ya sea en el teléfono móvil, que sería lo que se llama hot wallet, en caliente, conectado a internet, o en un dispositivo de almacenamiento en frío, que se llama, que sería desconectado a internet, que sería pues un Jade, una Bitbox, o un Ledger, o un Trezor, o muchas marcas que hay, ¿vale? Que son unos dispositivos que valen 60-80 euros y que te permiten almacenar las claves privadas, esas 12 palabras que decía antes, que son hacer depender tu propiedad del conocimiento. Ahí es cuando el Bitcoin es tuyo, porque si está en Bit2Me, ya no por Bit2Me. Si el gobierno que tenemos en un momento determinado dice, hostia, que Bitcoin vale 1.000.000 de euros, la gente que tenga Bitcoin en Bit2Me le vamos a poner un límite para que pueda sacar y le vamos a obligar a esa empresa que cumpla nuestra normativa. Tú ya no vas a poder disponer y vas a poder tener autonomía de ese Bitcoin. La estás cagando, literalmente. Entonces, yo lo que diría es, utiliza Bitcoin, Bit2Me como una herramienta. ¿Para qué? Para comprar Bitcoin, ver cómo funciona y para aprender a sacarlo a un monedero de autocustodia, primero en el móvil, si son cantidades pequeñas, y si no, en un dispositivo de almacenamiento en frío. Para que se entienda, los exchanges en un mundo ideal no harían falta, ¿no? En un mundo donde la ciudadanía está concienciada de lo que es Bitcoin, no hacen falta, puedes comprar a través del monedero directamente, o como... Claro, en un mundo ideal, yo creo que estamos ahora mismo en una transición, ¿no? Como decía, en todos los aspectos. Entonces, estamos todo el mundo estamos aquí en el euro y en el dólar y en todas estas monedas, y va a haber mucha gente que va a ir pasando al otro mundo. Una de las formas de pasar que he dicho son exchange. Bit2Me es un ejemplo. Pero hay otras formas. Hay formas que se llaman P2P, que serían persona a persona. Que yo quedo contigo y hacemos un intercambio. Tú me das 20 euros y yo te envío 20 euros desde mi monedero. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Tienes más privacidad, pero tampoco sabes las intenciones que tiene la persona que tienes delante. Puede ser una persona que sea buena o puede ser una persona mala. Y luego hay plataformas que hacen como de intermediación de escrow, que serían como puntos intermedios, donde ponen en contacto a personas que quieren comprar y vender. Y lo que hacen es enviar los euros, enviar el Bitcoin, y el que está en medio, que es la empresa, libera el intercambio y se hace el envío, ¿no? De las dos personas. Entonces están esas opciones. Yo utilizaría todas para aprender. O sea, aquí la idea es aprender cómo paso de la cárcel, cómo paso de la jaula al mundo libre. Y tengo tres... Yo siempre lo comparo con los gulags soviéticos, ¿no? Que eran cuando todo el mundo intentaba escapar de la URSS, ¿no? Se saltaba la valla, hacía lo que fuera para escapar. Pues podías escapar de diferentes formas. Podías hacerlo de forma regulada, donde te ponían un foco, dabas tu pasaporte, el guardia de la aduana te controlaba y decía, mira, se está yendo tal, pero bueno, salías. Ese es el exchange. Ese sería el exchange. Qué buena metáfora. ¿Vale? Y luego tendrías la posibilidad de saltarte el muro de noche, poniendo ahí una manta para no clavarte los pinchos, que sería quedar con alguien que no conozcas de nada, y luego sería a lo mejor sobornando, y otro sería, pues, a ver, pongo 3 ejemplos para que se entienda. Digamos, confiando en un policía que está del otro lado, ¿no? Diciendo, oye, yo te doy tanto y me ayudas, me sacas por un sitio que no haya vigilancia en un momento determinado. Pues eso serían las formas de salir del gulag soviético, que es el dinero fiduciario, que nos han creído y que nos han convencido a todos de que es el mundo libre y no lo es, a Bitcoin, que es el mundo libre donde tú eres soberano de tu riqueza. Vale. O sea, qué buena analogía, tío. Me mola, la verdad. Esto es muy precisa. Vale, última pregunta y poniéndome de modo chismorreo. Bueno, no has profundizado mucho en por qué tienes esta pasión, ¿sabes? Por explicar. Yo personalmente, por ejemplo, divulgo sobre el sistema monetario y tal, porque creo que es el origen del mal, es el origen de que todo el mundo esté fatal económicamente hablando. Es decir, si el patrón oro no hubiera desaparecido, aún podrías comprar una casa, ¿sabes? Eso es lo que quiero hacer entender a la gente. Para mí personalmente es esto. Y me he perdido por dónde iba. Ah, sí. Y la pregunta que te quería hacer. ¿Puedes decir cuánto Bitcoin tienes o no? No, a ver. Yo he intentado ahorrar lo que he podido, pero he tomado muy malas decisiones en momentos determinados de... comprar alto, ¿no? De FOMO, ¿sabes? El FOMO, para la gente que no lo conozca, es Fear of Missing Out. Entonces, cuando Bitcoin sube mucho de precio, o las criptomonedas en general, como que sientes que estás perdiendo el tren. Entonces, cuando sube mucho, pues compras. Entonces, bueno, pues yo
A pesar de llevar tiempo, tampoco he tenido mucha renta disponible para invertir, pero bueno, lo que he podido. Me gustaría... Hombre, yo le digo a todo el mundo que el objetivo que se tienen que marcar, por lo menos el que a mí me gustaría, es el llegar a una unidad completa. A una unidad de esas 21 millones de unidades que van a existir, llegar a tener un Bitcoin sería lo ideal. ¿Por qué? En el mundo, hoy, hay unos 60 millones de millonarios. Vale. Aunque quieran, no van a poder tener un Bitcoin, cada uno de ellos. La gente más rica del mundo no va a poder tener un Bitcoin aunque quieran. Hoy un Bitcoin vale $70.000, creo que está por ahí. Es muy difícil llegar, porque yo sé que es un esfuerzo para casi todo el mundo muy grande, pero creo que tener un Bitcoin dentro de 4 o 5, bueno, hablamos de $1 millón, pero es que yo creo que dentro de 10, 15, 20 años, tener un Bitcoin va a ser, o conocer a alguien que tenga uno, va a ser algo muy, muy raro. Muy raro. Entonces, ese sería el objetivo. Entiendo que es difícil, pero si no puedes, pues ponte objetivos más alcanzables. 0,1 Bitcoin. ¿Cuántos son? $7.000. Bueno, pues $7.000 si te organizas, pues puedes llegar, ¿no? Hay que mudar, o bueno, eso según, o sea, no estamos dando consejos de inversión, ¿no? Pero según nuestra filosofía y forma de ver la vida, en vez de invertir un 20% en fondos indexados, invierte ese 20% en Bitcoin y te dará una rentabilidad mucho mayor. Sí, porque si os fijáis además en la capitalización que tiene Bitcoin ahora mismo, Bitcoin tiene un market cap, que es cuánto dinero supone Bitcoin entero, ¿no? Todas las unidades monetarias al precio que está ahora, de 1.2, 1.3 billones. Si lo comparas con cualquier otro activo, por ejemplo el oro tiene un market cap de unos 15 billones. O sea, 15 veces más. El oro. Claro, Bitcoin ha estado moviéndose en un mercado que no ha tenido regulación, que no ha tenido vehículos para inversores tradicionales que tengan exposición a este activo. Pero eso cambió el 10 de enero de este año. Entonces, todos estos BlackRock, Fidelity que hablábamos antes, lo que van a hacer es virar, recolocar posicionamiento de los portfolios de los clientes hacia Bitcoin. Y el precio de Bitcoin no lo marcan los 19.700.000 Bitcoin que hay. El precio de Bitcoin lo marcan los Bitcoin que hay en el margen. ¿Eso qué significa? Que hay, por ejemplo, imagínate Madrid, en el barrio Salamanca, que se vendiesen 2 pisos al año. 2. En el barrio Salamanca con la demanda que hay. ¿Cuánto puedes pedir por esos pisos? Lo que quieras. Puedes pedir millones. Y eso marcaría el precio del metro cuadrado en ese distrito. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Con Bitcoin pasa lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo con Bitcoin? Que hay un porcentaje de un 70 o un 75% de las direcciones que tienen Bitcoin que no lo venden, no lo mueven. Y en los exchanges, que son las plataformas como nosotros que damos liquidez al intercambio, cada vez hay menos Bitcoin porque la gente lo que está haciendo es retirar esos Bitcoin a monederos de almacenamiento en frío. Entonces cada vez va a haber menos Bitcoin disponibles en el margen para satisfacer la demanda que hay en el mercado. Y la única forma de ajustar poca oferta a mucha demanda es el precio. Entonces hay un efecto que se llama el efecto multiplicador, que cada dólar que entre a comprar Bitcoin hace que el market cap que la capitalización de Bitcoin no suba $1, sino suba 100. Entonces, si entran estos fondos con muchísimo dinero, entra en campaña, entra en otros estados, etcétera, 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 hoy Bitcoin es 1.2 billón, el oro son 15 billones. Yo creo que Bitcoin va a superar a la capitalización del oro de aquí al 2030 sin lugar a dudas, porque es una tecnología muy superior al oro como concepto monetario. Sí, y como concepto de... Esto, claro, la gente es que el problema que tiene el oro es que no es auditable. Tú no puedes auditar cuánto oro hay en el mundo, ni cuánto oro tiene el Banco de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de ningún lado. Bitcoin es auditable y eso les va a servir a ellos para no tener que confiar en otros a la hora de colateralizar el activo. Como pasó en el 71, que se tuvo que desligar del patrón. Entonces, con Bitcoin ellos es transparente para nosotros como individuos, pero para ellos como instituciones también. Entonces, si ellos quieren tener Bitcoin en su control y dar liquidez a gente que se lo presta, lo van a poder auditar. Oye, ¿cuánto Bitcoin tiene este banco? ¿Y cuánto Bitcoin tiene BlackRock? ¿Y cuánto Bitcoin tiene el gobierno de El Salvador? Etcétera. Y eso va a pasar. Es la primera vez que tenemos un sistema de dinero auditable y transparente a nivel global para que ellos puedan confiar entre ellos también. Sí. No, si no, mejor que no lo fuera. Si no fuera por ese motivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo los Bitcoin que tienen estos fondos son, ya digo, 850, 900.000. Corporaciones, MicroStrategy, Tesla, Tether, son empresas... Bueno, Tesla lo conocéis todos de Elon Musk, tiene unos 10.000 Bitcoin. El gobierno de El Salvador tiene 6.700 Bitcoin. El gobierno de Estados Unidos y de China tienen 200.000 Bitcoin cada uno. Pero para que os hagáis una idea de la dimensión de lo que está pasando aquí, es en 3 meses, 4, han acumulado de los 21 millones 850.000.
y todavía no han formado a sus equipos para recomendar a sus clientes que tengan exposición a este activo. Cuanto más suba el precio, cuando rompa los 100.000, va a salir en todos los medios de comunicación, va a haber otros fondos, otros bancos. Aquí en Europa entra una regulación a partir del 1 de enero del 2025, que es la ley MiCA, que va a permitir que los bancos tradicionales ofrezcan Bitcoin a sus clientes. Van tarde ya, están viendo cómo se les escapa. Pero no es tarde desde el punto de vista, claro, lo vemos en $70.000 y decimos, ostras, ¿cuánto dinero? Pero el oro 15 billones, el cash 115 billones, el real estate, que es los inmuebles, donde el poder político tiene efecto y tiene poder sobre todo el resto de activos. La gente cuando empieza a entender que en un mundo de polarización, en un mundo inestable, en un mundo con problemas, tiene un activo con estas propiedades, van a trasladar riqueza atesorada en nuestros otros activos a Bitcoin. Y no va a haber para todos. Tío, Javi, después de esta conversación voy a poner el 80% de mi patrimonio en Bitcoin, cabrón. A ver, ya te digo que yo lo que os diría es que no me creáis, que verifiquéis lo que os cuento y que creo que es lo... En nuestra generación, tanto Internet como Bitcoin, como la inteligencia artificial, que creo que va a tener un papel también tan brutal como Bitcoin o más, el que no esté enterado de esto y no lo considere como algo importante y se queden, son tulipanes o son polvo de hadas o Bitcoin no tiene anclaje de nada y este tipo de chorradas y no estudie, lo va a pasar mal. Y yo me decías, ¿por qué lo haces? Porque siento, o sea, lo hago porque me gusta comunicar esto y porque creo que a la gente que lo aproveche, de verdad que creo que le va a ir bien. Ahora, yo no diría vende tu casa y ponlo todo en Bitcoin. Yo te diría, estudia lo que te he dicho antes. Estudia el dinero, tal, y luego fórmate y tomas tus propias decisiones. Pero ojo, porque es un activo muy volátil y que hay que saber asegurarlo, hay que saber custodiarlo, hay que saber los pasos que das. Cuidado. Pero no lo veas como una inversión. Yo te diría, no lo veas como una inversión. Velo como un seguro de viaje. Velo como un bote salvavidas. Tú estás subido en el Titanic ahora mismo. Todos estamos subidos en el Titanic. Y el Titanic ya se ha chocado con el iceberg. Y nos vamos a hundir. Y Bitcoin es un bote salvavidas que está ahí. Tú verás cuando te subes. Entonces, a lo mejor hay gente que se sube al final, hay gente que se sube antes, hay gente que se queda tocando el violín en la cubierta. Pues allá cada cual. Yo creo que hay que saber que el barco se está hundiendo y saber qué exits, qué puertas de emergencia tenemos y qué botes salvavidas quedan disponibles. ¿Cómo escalamos el muro? ¿A qué policía sobornamos? No, completamente. Cada uno. Oye, yo ahí no entro. Eso es libertad de cada persona. Pero es que, tío, si... Pues eso, lo hago porque creo que, bueno, cada uno poner un granito de arena en esta transición, nada más. Completamente de acuerdo, tío. Cuando el podcast tenga más visualizaciones, porque no sé cuántas tendrá este, ¿no? Volvemos. Quiero que todo el mundo vea este tipo de conversaciones, que es tan necesario, tío. Pues sí. A ver, no digo que todo lo que decimos tengamos razón, porque, oye, nadie te da razón absoluta. Es una forma de ver la vida. Pero bueno, vas tomando, pues cogiendo conocimiento de aquí y de allí y al final te haces tu idea y encaja el puzzle. Entonces, bueno. Perfecto, Javi, tío. Creo que lo podemos dejar aquí. Un placer. Me ha molado muchísimo la conversación. Me alegro, a mí también. Ha sido un placer, tío. Muchas gracias.